medicina, o sea, un médico forense, ¿no? Entonces, hoy en día, pues todavía si alguien pregunta qué hace un forense, pues van a pensar, el forense es la persona dedicada a dar pues la causa de muerte de alguna persona. O el médico forense nos va a decir qué tenía tal persona, no sé, ¿no? Entonces, por eso es que siempre me gusta iniciar como con esta definición y que puedan hacer como esta diferencia, para que entienda que al final, pues como bien ya lo había comentado Fabiola, el forense va a ser toda aquella persona que va a hacer alguna ciencia, alguna disciplina y que va a aportar elementos objetivos para propósitos legales. Entonces, justo como aquí lo menciona esta imagen, pues podemos encontrar que nos encontramos con la antropología, la toxicología, que así el tóxico forense pues nos va a decir pues si alguna persona tenía alguna sustancia de abuso, si tuvo algún veneno en su sistema, ¿no? La psicología forense, psiquiatría forense, genética forense, como para esta parte de la terminación de ADN para poder identificar a alguna persona, odontología, balística y pues esto solamente como para mencionar algunos ejemplos porque si ustedes se pueden investigar y dar solamente un clavado de cuántas disciplinas existen en el ámbito forense, pues hay una infinidad. Incluso les menciono que con alguna que a lo mejor se pueden preguntar que esto no existe o que no sabían que se puede involucrar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una especialidad dentro de servicios periciales aquí en México que es cerrajería forense. Entonces ustedes dirán qué puede hacer un cerrajero forense, ¿no? Pero pues realmente es de que son personas de que se pueden aportar realmente estos conocimientos científicos también, tanto de su disciplina o de su técnica, para algún propósito legal. Entonces, de esto, pues también me gustaría hacer como la diferencia entre lo que es la ciencia forense, que puede ser cualquier ciencia o disciplina, de la ciencia forense. Que la ciencia forense, pues ya realmente ya no es tan actual, porque ya tiene algunos años que se está aplicando aquí en México, y que tengo la fortuna de pertenecer pues, a esta nueva parte de científicos forenses, que les digo que ya ni tan nuevo, ya tenemos nuestros añitos. Pero pues al final esta ciencia forense va a ser justo como esta aplicación de toda la gama tan extensa que hay de ciencias, de disciplinas y técnicas y que pues va a aportar todo este conocimiento técnico científico para dar respuesta igual a preguntas de interés en el sistema legal y que pues esté relacionado en cualquier ámbito, ¿no? Tanto penal, civil, pero pues también no podemos dejar de lado pues, el familiar, el penal. Y pues a mí me gusta siempre decir que es como este puente de comunicación que puede tener la ciencia con el derecho. Entonces, entendiendo ya como todo este ámbito de lo que es un forense, que al final, ¿qué es lo que va a ser como este expertise? Al final podemos entender que un perito es toda persona aquella que tiene experiencia o práctica en alguna materia o alguna persona con titulación técnica, si nos vamos como a lo que específicamente nos dice la Real Academia Española, ¿no? Pero pues ya metiéndolo en este ámbito, el perito forense, y me gusta poner mucho esta definición del Tribunal Superior de Justicia, dice que es todo aquel especialista que tiene conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes y que por esta razón es elegida por el juez, que en este caso sería la autoridad que hace el llamado, o alguna de las partes, que las partes pues pueden ser tanto la Fiscalía o el Ministerio Público como la defensa, para pues que pueda proceder a hacer exámenes, comprobaciones, evaluaciones y apreciaciones de algún hecho del cual se tenga duda y que esto pues al final tenga que consignarlo en una memoria, informe o dictamen, que al final el dictamen pues es toda pues donde se va a advertir toda esta información y que al final pues esto va a ser lo que se le presenta al tribunal en alguna causa o en algún hecho. Entonces, en este sentido, pues podemos entender que existen diferentes tipos de peritos. Normalmente existen los que conocemos como peritos de oficio, que son los peritos especialistas que van a examinar algún objeto, algún hecho, alguna evaluación, pero a solicitud de una autoridad competente. Son lo que normalmente conocemos como peritos públicos o lo que podemos encontrar pues, en cualquier fiscalía, en cualquier ministerio y son los que va a llevar la autoridad como tal. Sin embargo, pues también existen lo que son los peritos de parte, que estos pueden ser como unos peritos privados y ellos son especialistas que pues los pueden elegir libremente y normalmente pues los elige lo que es la defensa, pero sí, la defensa o en su caso como el asesor jurídico. Y ellos también van a hacer evaluaciones. Normalmente esto pues obviamente es como para que vayan más como a la teoría, porque algo que se tiene que tener en cuenta es que obviamente cualquier tipo de perito pues tiene que ser neutral, ¿no? Pero hay veces en que pues el resultado que establece el perito de oficio no ayuda o aporta a la teoría del caso o en su caso pues quieren como vertir esta información y decir pues es que hizo su evaluación mal, entonces es que pueden meter este perito de parte.
Y cuando llega a pasar que justamente hay una información que muestra el perito de oficio y que el perito de parte muestra otra información completamente diferente, es cuando aquí entra otro tipo de perito, que es el perito tercero en discordia. Este perito lo que va a hacer es, va a tener como estas dos informaciones y puede realizar una evaluación extra todavía para ver cuál de los dos peritos tiene la razón, o más que la razón, ver cuál es el resultado al que lleva y decir, pues este dictamen es el que tiene mayor confiabilidad, el que realiza mejor su metodología, etcétera, etcétera, que ya son cosas que ahorita igual les voy a ir comentando, pero al final, pues como su nombre lo dice, que es un discordia, pues va a ser el que decida cuál de los dos, pues no quiero decir que va a ganar, pero va a decir, bueno, este es el dictamen con el que se debe de quedar el caso. Y pues algunos principios básicos que debe de tener un perito, que al final es que cualquiera que realiza estas evaluaciones en el ámbito forense, es que debe de tener más bien independencia e imparcialidad. Esto porque al final hay que tener muy en claro que cualquier información que realice el perito, o sea, cualquier evaluación y al final el resultado al que va a llegar, pues tiene que ser imparcial y no tiene que llegar hacia ninguna de las dos partes. ¿Por qué? Porque al final la información que se está obteniendo con esto va a ayudar a resolver un caso de ámbito, puede ser legal, civil o familiar, y por lo tanto pues tiene que tener también esta objetividad de dar respuesta a lo que se está preguntando, no de estar dándole muchas vueltas al asunto, o de si no se encontró algo, decir, pues es que yo quiero que a fuerza se encuentre tal resultado, porque a veces suele pasar que cuando queremos buscar ciertas cosas, pues a lo mejor no se tiene la suficiente información, o al final, pues las pruebas no son válidas, no sé, ¿no? De que a lo mejor la persona que se esté evaluando, pues diga mentiras, o esté simulando, cualquier cosa. Entonces, siempre hay que tener como muy en cuenta estos principios, obviamente que igual va de la mano con la veracidad, de que pues lo que se encuentra es lo que se tiene que poner en el dictamen. Si se encuentra lo que se quiere, a lo que se quiere dar respuesta, está increíble, pero igual, si no se logra encontrar o llegar como a este punto, pues igual es completamente válido decir, no se pudo obtener ese resultado por tales cosas, y pues al final responsabilidad, ¿no? Porque como les digo, pues la información que se está utilizando va a tener consecuencias jurídicas, y es algo que a veces muchos como que toman muy por bajito y dicen, bueno, pues no importa, yo ya hice mi trabajo, esto es lo que encontré, pues no hay nada. Pero pues siempre hay que tener en cuenta que estos 4 principios deben de ser súper básicos en cualquier disciplina, no solamente en la salud mental, sino pues en cualquier profesión. Y pues como les digo, ¿no? Algo que a lo mejor antes se tomaba es que normalmente cuando alguien piensa de forense, ya que ahorita me dirijo más como en el ámbito de la salud mental, ¿no? Que un psicólogo forense, pues solamente va a encontrarse dentro del ámbito penal. Porque al final, pues el penal es el que más se conoce, es el que a lo mejor tiene como un poquito más, y pues no quiero decir que un poquito más diseñado con sus procedimientos, porque afortunadamente ya también estoy dando esto. Pero pues es el más conocido al final, ¿no? Creo que es por el tipo de delitos que puede incurrir. Pero pues al final... ya de estar manejando. Se apagó tu micro también, Marcelo. Abres, por favor. Listo. Ya. Bueno, igual había mencionado que igual se están manejando con cuidado. Pero bueno, hay algunas otras áreas en donde también el psicólogo forense, el psiquiatra forense o cualquier otra disciplina pues puede estar muy inmerso y puede realizar evaluaciones, y no solamente en el ámbito penal. También hay otras ramas como está el civil, el familiar y el laboral, y que a lo mejor son áreas que uno no pensaría que un psicólogo forense puede estar inmerso mismo, ¿no? Pero bueno, en el ámbito penal pues nos encontramos de que se realizan evaluaciones, principalmente pues en los casos de inimputabilidad, que ahorita les pregunto como lo que es inimputabilidad, y que pues ya el doctor Nicolás va a involucrarse más con ese tema, que es un tema que nos apasiona, entonces igual quise dejar de lado para no irme de largo. Sobre todo pues y algunas otras evaluaciones que puede solicitar tanto el juez o las partes, pueden ser como la competencia que puede tener alguna persona para poder atestiguar. Esto sobre todo para poder dar validez a algún testimonio que dé el testigo, si es válido, si es no, si fue obligado a decir ciertas cosas. Entonces normalmente esto también es algo que solicitan mucho. Esto va igual más o menos que el análisis del testimonio que se puede tener, en la cuestión de que pues tiene veracidad, es congruente con los hechos, ¿no? Y pues también para daño o secuelas, que esto va más como para el ámbito de la reparación del daño.
que normalmente se sabe, ¿no? Que cuando se comete como algún delito y hay como consecuencias, obviamente, pues puede repercutir en la víctima, que puede ser justamente como en algún daño, en algún estrés traumático que pueda tener, y que obviamente estas secuelas son las que tendrá que pagar en su caso, pues el acusado, en tal caso, pues ya la persona que se ha declarado culpable, ¿no? Y va a tener que pagar. Entonces, normalmente lo que se pide en este tipo de evaluaciones es justamente que vean el daño que tiene la persona, y lo que a veces solicitan es como un número aproximado de sesiones que a lo mejor puede requerir para hacer un promedio y decir, pues esta persona necesita tomar terapia cierto tiempo con este número aproximado de sesiones, y pues va a ayudar mucho como esto para la reparación del daño, que es algo ya fundamental que se tiene que cubrir en cualquier ámbito, no solamente en el penal. Ahora, en el caso civil, pues antes se encontraba en temas de interdicción, que ahora con todas estas restricciones pues ya no lo vamos a tener, pero pues sobre todo se hace para hacer evaluación de capacidad y toma de decisiones. Obviamente esto lo vemos como para casos de tratamiento, también para ver daños o secuelas que se pueda tener, que igual va mucho como esto para reparación del daño. Igual va a ser en el ámbito familiares, otros tipos de evaluaciones que se puede solicitar al psicólogo, que va a ir más como para la patria potestad, adopción, tutela, capacidad, que aquí también va más como para ver si una persona es capaz de tener como la patria potestad de los niños, ¿no? Para ver también secuelas o daños en casos de divorcio, que esto igual va más como para la reparación del daño. Por eso les digo que esto pues puede encontrarse en cualquier área, ¿no? Pero pues esto va más como para el ámbito familiar. En el caso del ámbito laboral, pues igual se va a dar para temas de daños, simulaciones, incapacidad laboral. En este caso, pues va a ir más porque obviamente para casos de indemnización, que obviamente se necesite que a lo mejor por algo que sucedió en el trabajo se tuvo algún daño y se está solicitando incapacidad. Y pues en este caso es como más complicado porque obviamente las empresas pues piden mucho que se tenga que comprobar que realmente el daño que sufrió fue a consecuencia de actividad laboral, porque pues ustedes pueden igual investigar o incluso saber si les ha ocurrido, de que pues son temas como muy sensibles, ¿no? Sobre todo cuando se tiene que imputar o pues dar responsabilidad, pues ahora sí que en nuestro ámbito laboral, al jefe, al patrón, lo que hayamos tenido. Entonces se utiliza mucho en cualquiera de estos ámbitos. No agregué aquí también el mercantil, pero incluso en el mercantil por cuestión de algún negocio, alguna estafa que se pueda realizar. Entonces pues esto solamente es como un clavado de las áreas y de las cosas que uno puede hacer como psicólogo forense, inclusive como psiquiatra forense, como les digo, especificando solamente el área de salud mental. Pero pues al final el trabajo que pueda hacer un profesional de la salud es abismal. O sea, hay mucho campo laboral dentro de cada una de estas áreas, y no solamente en castellano, porque su única acción va a ser en el ámbito penal. Entonces, que no... Listo. Algo que hay que tener también muy en cuenta es que cada una de estas evaluaciones va a tener diferencia. Y no solamente, bueno, ustedes lo van a saber mejor que yo porque son expertos en esta área, pero pues ustedes saben que obviamente va a ser muy diferente el que queramos realizar alguna evaluación hacia un niño, hacia una niña, que si tenemos algún adolescente o que inclusive algún adulto, ¿no? O sea, las formas incluso las metodologías son diferentes, los tipos de entrevistas son muy diferentes. No se puede preguntarle a un niño directamente de dime qué estabas haciendo tal día, por qué lo hiciste o qué no hiciste, etcétera, ¿no? Porque también, eso yo creo que el doctor Nicolás se los va a mencionar, pero pues obviamente vamos a ver que hay diferencias al momento de realizar una evaluación clínica que realizar una evaluación forense. Entonces van a ser completamente con objetivos diferentes, se van a tener metodologías diferentes y también documentos diferentes. Y posiblemente ustedes, ¿no? Simplemente una diferencia muy básica es de que en la evaluación clínica pues pueden necesitar más de una sesión para poder llegar a un diagnóstico o para establecer el plan de trabajo, para ver que igual la persona pueda como abrirse y darles esta información valiosa que ustedes necesitan. Y pues en el ámbito forense es completamente diferente, ¿no? O sea, al final se hace como este llamado y si se tiene suerte solamente se tiene una sesión. Y puede ser una sesión de 1 o 2 horas, a veces limitan el tiempo, a veces se tiene un poquito más, afortunadamente. Pero pues al final en una sola sesión se tiene que hacer todo lo que ustedes pueden hacer en 2 o 3 sesiones, ¿no? Incluso hasta más. Se tiene que llegar a lo mejor a un diagnóstico, a ver qué es lo que tiene, aplicar batería de instrumentos y también realizar lo que es la entrevista. Entonces todo tiene que ser rápido y conciso, pero pues tiene que ir obviamente acompañado de su metodología.
Por lo tanto, pues cada una de estas diferencias en evaluación va a ser sumamente importante, sobre todo porque ahora a raíz de la Ley Nacional de Ejecución, que aquí lo puse pero no se ve por el nombre, bueno, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que en el caso específico de niñas, niños o adolescentes, los consultores técnicos y peritos en cualquiera de estas ramas, que puede ser medicina, psicología, criminología, sociología, pedagogía, antropología, trabajo social, que son como las más específicas que trabajan en estos ámbitos, para que puedan evaluar a niños, niñas o adolescentes, tienen que tener una especialidad dirigida específicamente a este tipo de población. O sea, no cualquier persona ahora sí que puede realizar este tipo de evaluaciones, sobre todo en estas dos poblaciones, y que obviamente cuando realicen una evaluación y cuando esta evaluación pues ya se llega a juicio, pues se tenga que presentar algo fundamental que siempre van a asegurar y que van a preguntar más que nada para ver si su dictamen y su trabajo es válido, es precisamente que tengan esta acreditación en estos ámbitos, en cualquiera de las poblaciones, ¿no? Que puedan tener la expertise y también certificados para evaluar tanto niñas, niños o adolescentes. Porque obviamente la metodología, como ya les había mencionado, pues va a ser completamente diferente a lo que podamos hacer con un adulto, ¿no? Con queso amarillo. Y pues normalmente si nos enfocamos como esta parte de psiquiatría, pues podemos hablar que son los psiquiatras los que van a hacer como este ¿En tipo de cuánto tienen la de carne con panela? Pero pues no los invito a que puedan leer como la Ley Nacional de Sistema Integral. Sí, le encargo una de carne con panela, con todo. La de pollo sin chile, por favor. Al final vean que si ustedes se quieren contar específicamente, pues los requisitos que tienen que tener para poder realizar este tipo de, ahora sí que de investigación. Y pues al final, ¿cuál es el resultado o cuál es el objetivo de realizar con todo? evaluación? Y la de pollo, al final podemos realizar nuestro trabajo, pero al final lo que va a importar es el resultado de toda esta evaluación que nosotros vamos a realizar. Que al final es lo que se va a poner y se va a establecer en lo que conocemos. ¿Cuánto sería de la de pollo? El dictamen lo vamos a conocer como esa omisión de la opinión de un problema concreto que se quiera conocer y que fue planteado por alguna persona experta, en el cual pues, se tiene como objetivo llegar a puntos específicos con base en investigaciones efectuadas, procedimientos y sobre todo teniendo como fundamentos técnicos y científicos. Es decir, en el dictamen se va a exponer todo el trabajo realizado tanto por el perito, y pues va a tener una serie como de criterios muy específicos, ¿no? Claro. Uno de ellos es el que al final es la exposición escrita. En el dictamen, que al final va a ser como tal pues un documento, y como aquí lo menciona escrito, va a ser toda esa parte que ustedes realizaron, desde que tuvieron el llamado, desde el tipo de casos que están ustedes evaluando, dónde llegaron, cuándo evaluaron, cómo evaluaron, cuál fue el análisis que realizaron y al final los resultados y las conclusiones a las que ustedes están llegando. Y todo esto va a ser expuesto de manera escrita en lo que es el dictamen. Al final esto pues va a contener la opinión experta del perito, que obviamente va a ser por toda la metodología que realizó, y al final los resultados, las conclusiones a los que se está llegando, y que esto va a ser por ende con la experiencia que ya tiene en su ámbito, ¿no? En cualquiera de las ramas que estemos hablando, que ahorita nos vamos a dirigir más a lo que es la salud mental. Por lo tanto, pues debe ser objetiva. ¿Y por qué objetiva? Esto de ser objetivo tiene dos ventajas, o más bien yo lo veo como hacia dos ramas. Una de ellas es que al final la pregunta que a nosotros nos haga la autoridad es decir, quiero que me determinen si esta persona es peligrosa, ¿no? Por poner un ejemplo, se tiene que ser objetivo en el decir, ok, pues voy a tratar de ver si esta persona realmente es peligrosa o no, porque al final es lo único que me están preguntando. Entonces aquí pues se tiene que ser objetivo de decir, esto es lo que me están preguntando, no me tengo que meter en otros temas que a lo mejor no están dentro de este dictamen y que si bien se pueden encontrar, pues al final no es materia de exploración, de evaluación. De las 6:40. Por ende también tiene que esto ser preciso y claro. ¿Y por qué? Porque como les digo, esto tiene dos ámbitos. El ser preciso y claro no solamente es para que la autoridad lo pueda analizar, porque al final ustedes realizan su dictamen, lo presentan y quienes lo van a analizar son las partes, quienes en el momento pues podemos decir que es la defensa, el Ministerio Público y en su caso el juez, porque el juez es quien hace esta valoración también de la información que se le va a presentar. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que al final las personas a las que se les está presentando pues no tienen esos mismos conocimientos del área en los que ustedes son expertos. Entonces, al momento de ser objetivos, precisos y claros, es para que ellos también puedan entender esta información y también para que ustedes puedan entender qué es lo que se está realizando o lo que ustedes realizaron. Porque, por ejemplo, pueden ustedes trabajar, a lo mejor, se me ocurre en
servicios periciales. Y en un día pueden tener, no sé, 20 evaluaciones de 20 casos completamente diferentes. Entonces, ustedes al final, el dictamen también va a ser una forma de ayuda en el que ustedes puedan como especificar el tipo de caso en el que ustedes están involucrados, el tipo de metodología que utilizaron, cuáles fueron las conclusiones a las que tuvieron que llegar, y que al final esto también les va a servir como si fuera una tipo guía para el momento que esto tenga que ser presentado. Por lo tanto, pues obviamente también tiene que seguir una estructura, porque al final esto es como si fuera un cuento, una historia que va a ir paso por paso contando qué fue lo que se estuvo realizando. Obviamente si ustedes van iniciando de, pues llegué a esta conclusión de que la persona no tiene la capacidad para dar testimonio, ¿no? Por X razón. Pero al final decir, pues es que pues llegué tal día y pues la verdad es que ya no sé qué fue lo que realicé, pero pues hasta abajo viene la metodología, si es que se pone o no. Entonces al final pues esto también va a confundir como las partes y de hecho también puede ser perjudicial para ustedes en el momento que se lo tengan que presentar en juicio, que al final es como la parte más ruda del ámbito forense, podría decir. Pero al final esa estructura les va a ayudar a subir como este camino para poder ir contando paso por paso y por qué fue a lo mejor las decisiones que ustedes tomaron, es decir, utilicé cierto tipo de entrevista, utilicé este tipo de baterías, utilicé X por ¿no? Y al final pues tenemos que tener en cuenta que al final esto va a ser una ayuda a la autoridad judicial, pero también para ustedes. Aquí pues les puedo mostrar lo que es una estructura de lo que puede contener un dictamen. Esto al menos es lo básico, no es lo que digo que al final el dictamen solamente va a tener como este tipo de encabezados o de apartados, pero al momento es simplemente lo básico que debe de tener. Para la mala suerte, pues nunca a veces no nos enseñan a realizar un dictamen, ¿no? Y tenemos que aprender como a la mala. Pero pues al final, esto es lo que al final vamos a necesitar, tanto en la parte escrita como en el momento que lo tengamos que exponer oralmente. Y pues al final, ¿qué es lo que va a incluir? Va a incluir un encabezado, que el encabezado va a ser específicamente para poner el número de expediente, porque cada caso en el que ustedes los sean llamados, ya sean en el ámbito público o en el ámbito privado, cada caso tiene un número de expediente que es el que lo va a caracterizar y a individualizar, sobre todo para que al momento que se lo puedan conocer cada una de las partes, que al momento de verlo les vayan a decir, ok, ya sé de qué caso estamos hablando, y pues el delito, la causa que ustedes están obviamente en el tipo del delito que se encuentra. Después de esto va obviamente a ir la autoridad a la que va dirigido, que normalmente es la parte que realizó el llamado, que puede ser la defensa o también inclusive el Ministerio Público o inclusive el juez que esto llega a pasar cuando a veces se necesitan todavía un poquito más de evaluaciones y el juez considera que se necesita todavía hacer algún llamado a algún otro experto, entonces puede llegar a pasar. Y pues aquí va a ir mencionada la autoridad a la que está dirigida. Posteriormente es el preámbulo, que el preámbulo más que nada es una presentación que ustedes están realizando y sobre todo que los va a acreditar el por qué están realizando este dictamen y la experiencia que ustedes tienen. Entonces aquí se pone un párrafo, yo creo que como unos 4 renglones, no mucho, tampoco crean que se van a poner ahí todo el currículum de los cursos, especialidades que han tomado, pero al menos lo que sí les puede dar como facultad de decir, ok, tengo la experiencia, la expertise y estoy certificado. Que normalmente es mi nombre, el nombre tal, licenciada en psicología, con alguna especialidad en adolescentes, con cédula tal, bla, bla, bla. Entonces, aunque ustedes vean que son a lo mejor 1 o 2 renglones, ahí ya les está especificando que ustedes están especializadas, certificadas, tienen una licenciatura, inclusive pues ahí está la cédula por si lo quieren verificar, ¿no? Y entonces esos son al menos los requisitos que solicitan para que una persona pueda ser un perito en cualquier área. Posteriormente viene el planteamiento del problema, que el planteamiento es el que solicita la autoridad, que normalmente va a ir a determinar la capacidad de la persona, o determinar si este testigo está simulando ciertas cosas. Un ejemplo, ¿no? Que ahorita nada más estoy como vacilando en ejemplo. Pero eso va a ser como el planteamiento del problema, porque al final es los que van a decir ustedes cuando den sus resultados y sus conclusiones, de que si esto fue lo que a ustedes se les solicitaron y lo que les están preguntando, se les está respondiendo tal. Pero esto va a hacer que sea como coherente en lo que ustedes van a realizar y lo que les están solicitando. Posteriormente viene la metodología, que la metodología es sumamente importante ahora que nos encontramos como en esta... al momento va a ser una valoración de la prueba, pero en la metodología, ¿qué va a venir? Va a venir pues el tipo de entrevista que ustedes a lo mejor están utilizando, que se utilizó cierto tipo de batería de instrumentos, que se utilizó, o si no, que utilizaron X instrumento, una perspectiva, X.
pero al final seguí tal teoría. Y al final, ¿qué va a hacer esto? Pues la metodología es como ese sustento que ustedes les va a dar para realizar cierto tipo de evaluación. Ahorita les voy a mencionar en algunos ejemplos, pero a lo mejor ustedes ya saben que hay algunos instrumentos que van dirigidos específicamente más como a población infantil, o hay otros instrumentos que obviamente cambian y que solamente pueden ser aplicados más bien a población adulta. Entonces obviamente la metodología pues nos va también a guiar y dar como esa pues sí, esta validez de decir pues utilizo esta metodología y es por tanto que mis resultados fueron tales, ¿no? Posteriormente viene el apartado de antecedentes. En el antecedentes lo que se va a poner aquí es que ustedes pueden tengan la certeza de que ustedes pueden obtener información, la información que ustedes necesiten. Si necesitan leer algunos documentos, el expediente para más o menos como conocer en el ámbito, o más bien el caso en el que están ustedes evaluando, para ver también qué tipo de variables son las que van a utilizar, que les van a explorar, etcétera. Entonces lo que ustedes crean convenientes va a ir justamente en ese tipo de antecedentes, ¿no? Igual dentro del antecedente, pues lo que igual algunos suelen colocar es como de pues me presenté el tal día, tal hora, que eso también es muy importante que puedan poner día, hora, fecha. Me presenté en el reclusorio Oriente para hacer la evaluación de esta cierta persona, en el caso de tal, bla, bla, y posteriormente una descripción de los hechos, ¿no? Eso se llama secuestrando a el caso de una violencia familiar, donde el imputado realizó o ocasionó violencia a su pareja, etcétera, etcétera, y posteriormente ya empieza lo que es esta narración de la evaluación que ustedes realizaron. Si se hizo una entrevista, pues ya le vieron dentro de la entrevista, el imputado tal me mencionó esto. Posteriormente pues ya viene la parte como de resultados y conclusiones. En los resultados pues ya va a ir más inmerso como específicamente a los resultados que hayan obtenido, si aplicaron algún tipo de prueba o si hizo una batería de pruebas. También alguna información relevante que ustedes consideran que es parte del análisis que se tiene que realizar. Y bueno, finalmente lo que son las conclusiones. Las conclusiones, pues aquí depende mucho como de los formatos que les soliciten, pero pues la verdad es que lo más adecuado es que puedan ser como en un orden de lista y decir, si mi planteamiento del problema fue tal, se llegó al resultado de que la persona pues no cuenta con antecedentes o no cuenta con criterios suficientes para determinar si es peligrosa, ¿no? O la persona es capaz de poder atestiguar en ciertos temas, ¿no? Por poner solamente como algunos ejemplos. Pero al final las conclusiones deben ir siempre de la mano con su planteamiento de problema. Finalmente, pues va a ir la identificación de quien elabora el dictamen, que es igual, nunca olviden por favor poner su nombre, su firma, su cédula. Y en algunas hojas, si puede ver un dictamen que son varias hojas, se puede obtener, pues igual pongan su rúbrica, porque al final esto también les va a ayudar mucho, sobre todo cuando se tengan que llevar a juicio y que a lo mejor no se acuerden, ¿no?, de qué tipo de delito era, o el número de expediente, o la fecha en que se realizó, pues ustedes puedan reconocer que hicieron cierto dictamen que se encuentra en físico y decir, bueno, ya, aquí está mi dictamen, y puedan obtener como información de ello. Eso es algo que se puede obtener, que ya vamos a ir como mencionando. Y pues ya finalmente también lo que pueden hacer integrar dentro de este dictamen es la bibliografía que están utilizando, porque al final pues igual va a ser como fundamental en decir, pues yo tengo estas bases y de esta información me estoy bajando también para agregar esto. ¿Y esto por qué? Porque obviamente, sobre todo en el ámbito de la salud mental, pues obviamente para poder llegar a algún diagnóstico, que ya lo van a ver, se utilizan ciertos manuales, ¿no? Que ahorita los más conocidos, más bien los más actuales, es el DSM-5TR y el CIEM. Entonces obviamente pues se utilizó el tal manual para llegar a cierto diagnóstico, y eso también les va a ayudar a pues darle como esta validez de decir, ok, utilicé un manual, utilicé esta bibliografía que es los antecedentes de tal teoría, no sé. Pero pues es como al final y al cabo solamente una vista rápida de la estructura que puede tener como un dictamen. ¿Y por qué se mencionarán de que les menciono y les hago mucho énfasis en la parte metodológica que debe de tener las evaluaciones que realizamos? Porque al final cada uno de estos dictámenes pues al final van a ser una prueba pericial, y pues sus resultados tienen que ser fidedignos para poderle dar respuesta a alguna pregunta en el ámbito judicial, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Afortunadamente se encuentra lo que es el estándar Dover, que el estándar Dover es una serie de criterios que nos van a ayudar a ver si una prueba específicamente sea en cualquiera de las áreas, es válida o no, y se debe tener como en cuenta la información que se está obteniendo. Y pues nada más esto como un poco de chismecito de cómo fue que esto se pudo realizar.
Existe, en 1993 existió el caso Dover, que justamente fue unos padres que promovieron un proceso en contra de una farmacéutica que era la encargada de comercializar un medicamento que era el Benedictine, porque ellos mencionaban, bueno, este medicamento lo que hace es que en ese entonces era muy conocido, muy famoso, porque las mujeres que se encontraban embarazadas lo tomaban porque prevenían las náuseas precisamente que eran causadas por el embarazo. Entonces, pues, era un boom en ese entonces, se fue muy utilizado, y pues en este tipo de caso, unos padres, pues sí, iniciaron un proceso judicial contra esta farmacéutica porque ellos argumentaban que su esposa, bueno, los hijos que habían tenido, porque eran musulmanes, si no mal recuerdo, habían nacido con malformaciones, es decir, una reducción de sus extremidades, más específico, y ellos argumentaban que esto había sido como consecuencia del uso de este medicamento. Pues dentro de este caso se valoraron muchas múltiples periciales médicas, también llamadas científicas, y pues justamente tanto de las ambas partes, ¿no? Por eso les digo que aquí pues va a haber peritos en ambos lados. Los peritajes de la fiscalía en ese momento, pues ellos argumentaban y decían pues que no había como fundamentos o criterios específicos que podrían validar que esa consecuencia de malformación era producto de la toma de este medicamento. Pero pues en ese caso los padres también llevaron sus propias pruebas periciales y entre ellas pues decían que sí, que esto había sido consecuencia, que igual en algún momento una de sus pruebas fue un ensayo en células, creo que en células de origen animal, si no mal recuerdo, pero que al final la comentaban que justo era estas malformaciones y todas estas consecuencias. Sin embargo, dentro de estas pruebas se dieron cuenta que eran pruebas que no habían sido como validadas o tenían metodologías validadas, que habían sido procesos que todavía no estaban ni siquiera fundamentados por la parte científica, y pues obviamente se empezó como a tener estas dudas de los resultados que se pudieran obtener, y pues aquí fue donde empezaron a surgir como ciertas dudas, ¿no? De qué teoría científica se tiene que probar, o más bien se tiene que probar alguna teoría científica al momento de realizar alguna prueba, o sea, de decir, si yo estoy realizando cierto experimento, ¿no? Para llegar a un resultado en común, esa técnica que estoy utilizando tiene que haber sido probada o no. También si ya había sido sujeta a revisión, a publicación. ¿Esto por qué? Porque obviamente al momento de ser sujeta a revisión, para cuando uno hace una investigación y tiene que publicarlo para que pueda salir como a la luz, pues tiene que pasar por una serie de estándares, ¿no? De que pues obviamente pueda ser repetible, de que esto ya se haya validado, que tenga fundamento científico, etcétera. Y pues al momento de hacer una publicación va a tener como este reconocimiento de la comunidad científica. Que ojo, también no quiere decir que toda publicación o revisión, teoría científica que sale a la luz en alguna publicación es verdadera, porque ha sucedido que pues hay algunas personas que han sacado como publicaciones argumentando, no sé, no quiero hacer más que nada spoilers o tirarle como alguna especialidad en específico, pero pues tenemos el caso de las vacunas, ¿no? Que solamente fue un estudio que realizó un científico diciendo que las vacunas creo que provocaban, no me acuerdo autismo o algo así, y pues a partir de ahí toda la gente empezó a creer que era malo vacunar, y pues ya ahí vino como la lucha antivacunas. Sí, claro que sí. Que después se comprobó específicamente que obviamente estaba mal su estudio, que ni siquiera había sido validado, revisado, y que no lo había podido como replicar, y que aunque se hizo como este cambio de información, sí, pues la punto gente de referencia es aquí la veracidad, el taller ¿no? de motos el grande. Entonces también aquí por terapia, la entrada, se tiene el que primer conocer de que las semáforo, pruebas puedan tener si viene del cierto centro por donde está la tienda kiosco, si su técnica ha sido utilizada o no, si tuvo estándares, de aquí del jardín de Tapéis, cómo se ha mantenido esta teoría específica o científica con el tiempo, y sobre todo pues si es aceptado o no. No, Entonces, el taller de motos es grande, la tienda kiosco, yo que hay una tienda kiosco a la esquina. Estándar Dover, que por donde está la iglesia, para acá. Mencionan que obviamente para que una prueba científica o más bien una prueba pericial pueda ser tomada en cuenta y ¿cuándo la información pueda tener esta validez, pues primero se tiene que comprobar que los conocimientos científicos se puedan someter a prueba o que ya se hayan sometido. Porque es decir, que la técnica, la entrevista o cualquier
pues sí, cualquier técnica que se haya realizado, pues ya se haya sometido a prueba y pues haya tenido como esta valencia de decir, ok, se realizó ciertas veces, pues ya realizado por diferentes tipos de investigadores y pues han llegado a esta conclusión, ¿no? Por lo tanto, pues, el resultado puede ser que es válido. Esto pues obviamente igual lleva a que tiene que tener una absoluta de error, que su teoría o técnica se haya revisado o que se haya publicada, que también tenga esta aceptación universal dentro de la comunidad científica y sobre todo que tenga una conexión directa entre la prueba y los hechos. Porque, por ejemplo, se pueden ver que hay pruebas de que, o sea, en un caso de... ¿Qué edad tiene Camila? Bueno, hay pruebas de que a lo mejor no son a veces tan necesarias porque pues no tienen como relación con un hecho. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? En un caso de, no sé, de violencia familiar, vamos a seguir con este ejemplo. Y se quiere introducir una prueba para determinar que se encontró una mancha en tal cuarto que era de sangre. O bueno, eso dice la prueba, ¿no? Pero al final el delito que se está persiguiendo es violencia familiar, ¿no? Que a lo mejor eso te está muy bien. Cosas, pero podemos decir, pues a nosotros de que nos sirve que podemos saber que esa mancha era o no, bueno, era o no de sangre. Al final, pues eso no nos va a ayudar a comprobar que sí, claro que sí. existe el delito de violencia familiar. A lo mejor hay otro tipo de pruebas, como el testimonio de la víctima, ¿no? Como testimonio del testigo, otras pruebas que nos pueden ayudar más para comprobar esta teoría. Esto solo por dar un ejemplo. Pero al final estos criterios que nos van a ayudar, pues de que al final todo se debe centrar en los principios y en la metodología y no solamente en las conclusiones que se generen. Porque imagínense que en el caso de Auber hubieran utilizado los resultados, las conclusiones que llevaron los peritos de la parte que estaba demandando a esta compañía, que hubieran dicho, pues sí, ¿saben qué? Pues sí, todo fue a consecuencia de la ingesta de este medicamento y pues ahora me tienen que pagar de por vida el daño que me causaron, ¿no? Pero pues ya después se comprobó que realmente pues estas pruebas ni siquiera estaban, tenía una metodología que ni siquiera, creo que ni siquiera tenían la expertise y los peritos que habían realizado estas pruebas y que obviamente lo habían realizado solamente con el objetivo de pues, favorecer a esta parte, ¿no? Y pues eso lo hemos visto en muchos casos, pero yo creo que afortunadamente el día que le dijiste a Samuel que la cerveza sabía miados de burro y de aceptar pruebas. En el caso de México, afortunadamente también se siguen estos criterios y esto fue a causa igual de una revisión de amparo que se realizó en 2015, si no mal me acuerdo, y donde ahí la Suprema Corte de Justicia, sobre todo el ministro en retiro, el Cosío, fue el que hizo como hincapié en los criterios que debe tener una prueba pericial para poder ser aceptada dentro de cualquier ámbito, pero pues que se necesite como la información, ¿no? Y bueno, yo aquí les presento, esta es una guía justamente para la valoración pericial de la prueba pericial en materia de psicología forense. Les puse específicamente esta porque pues como en el ámbito de ahorita nos encontramos, ¿no? Les dejo aquí el correo para que lo puedan si quieren descargar. Pero pues esta guía fue una guía realizada por la ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses en colaboración con algunas otras instituciones como el Tribunal Superior de Justicia, y pues lo que hicieron fue justamente hacer como un análisis de lo que tiene que tener una prueba en materia de psicología forense para que pueda ser validada y sobre todo para que esta sea aceptada en el ámbito forense, ¿no? Aquí obviamente pues nos especifican qué criterios debe de incluir, hay como unos tipos de checklist. Entonces nos dicen, estos son los requisitos mínimos que debe contener este informe, ¿no? Debes evitar caer en ciertos errores, debes de aplicar algunos instrumentos, depende de tu situación, etcétera, etcétera. Pero considero que es una información muy valiosa que les puede a ustedes ayudar para darse como una idea de lo que ustedes pueden encontrar y al final el trabajo que se debe realizar. Y pues justamente dentro de esta guía nos mencionan que algunos de los errores comunes es justamente al momento de realizar una entrevista, una evaluación psicométrica, porque se realizan preguntas sugestivas, ¿no? Preguntas como de, pero si lo mataste, ¿estás seguro? Dime la verdad, ¿no? Y aunque no lo crean, de verdad hay gente que sí realiza, bueno, no hay gente, hay especialistas que sí realizan este tipo de preguntas así tan directas y que realmente pues deberían, y van más de afuera que de esta neutralidad. También que se utilizan instrumentos inapropiados. Como ya les había mencionado, pues obviamente depende del tipo de población en el que nos encontremos, vamos a utilizar los instrumentos, ¿no? Pues por ejemplo, no podemos aplicarle, no sé, un mini mental, es un ejemplo, a un niño de 3 años, ¿no? Porque el niño no te lo va a contestar, obviamente. O no puedes realizarle alguna entrevista, no sé, directa, porque pues cómo va el niño como a entender, ¿no? Es el niño
los niños, ustedes saben, tienen que utilizar otro tipo de técnicas especialistas para poder como realizar este tipo de evaluaciones. También pues que se utiliza y se agrega dentro de los dictámenes información que es poco relevante, a lo mejor es decir la infancia, ¿no?, que tuvo una persona, pero que va más allá del caso en específico, o inclusive se puede revictimizar. Algo que se hace, afortunadamente, es que para evitar este tipo de temas, que es la revictimización de las víctimas, es que lo que se hace es poner como en coordinación los especialistas que van a realizar la entrevista para solamente poder realizar una sola entrevista a la víctima. ¿Por qué? Porque obviamente si un perito hace una evaluación y después viene otro perito a hacer otra evaluación y luego viene otro porque no estuvo de acuerdo con lo que especificó el primero, pues la víctima, ¿qué es lo que está haciendo? Está reviviendo el trauma, porque al final pues tiene que estar contando lo que le sucedió una y otra vez. ¿Qué es lo que se tiene que evitar? Entonces, afortunadamente lo que hace ya la ley es decir, pues para evitar este tipo, obviamente, pues no dañar ya más a la víctima de lo que por sí ya puede estar dañada por el tipo de delito que pudo haber o que pudieran haberle cometido, es solamente vamos a realizar una sola entrevista donde pueden estar ambas partes y se va a realizar como pues ambas van a estar ahí en conjunto, ¿no?, para tratar de optimizar lo menos posible lo que está la víctima. Algo que también se ya utiliza, o no, más bien que se realiza, es que son instrumentos no actualizados, ¿no?, o inclusive que no realizan una batería de pruebas pues idóneas. Ahorita esto nuevamente ya lo van a ustedes a conocer por el maestro Ariel, que nos va a hacer como esta plática el día de mañana, si no mal me acuerdo. Es de que hay algunos peritos, sobre todo en este ámbito, que solamente utilizan pruebas proyectivas. No tengo nada en contra de las pruebas proyectivas, solamente que yo más bien se consideran que estas deben de irse como acompañadas de más cosas, ¿no? No solamente decir, esta prueba proyectiva me realizó una persona y yo puedo decir que la persona pues tiene un trastorno de personalidad, ¿no?, y ya se acabó. Entonces, lamentablemente todavía se llegan a utilizar este tipo de cosas, solamente se hacen pruebas proyectivas, no se puede complementar con algún tipo de otro de instrumentos o de información que pues igual pueda como dar esta veracidad, o más bien pues complementar la información, ¿no? O inclusive que no utilizan instrumentos y solamente con la pura entrevista y ni siquiera es una entrevista completa o no tiene un tipo de metodología que siguió. Y pues esto también, ¿no? Obviamente hay ausencia de criterios de validez y confiabilidad, que esto también va muy de la mano con el tipo de instrumentos que se puede utilizar, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que los instrumentos que se utilicen en cualquier evaluación pues tienen que estar estandarizados, validados, obviamente validados se refiere a que se hayan realizado ya en población mexicana, porque obviamente no nos podemos comparar si un instrumento lo han realizado, no sé, en Estados Unidos, de que tienen un modo diferente de vida, que trabajan de una manera muy distinta y que a lo mejor no se quieran evaluar el estrés, al estrés que puede tener un mexicano que hoy en día, ¿no? Que aquí pues tenemos, por poner ejemplos, tenemos el metro, el tráfico, las jornadas laborales, y a lo mejor pues al final es una población muy distinta. Y aunque no lo crean, pues también llega a ocurrir que se utilizan instrumentos que realmente no están validados por la ley mexicana o que a lo mejor todavía no tienen confiabilidad, validez, y aún así se utilizan y se tienen, ¿no? Y esto pues también va a repercutir mucho en la parte del análisis, porque pues muchas veces no se utiliza, o más bien no se señala el método utilizado, entonces pues no podemos nosotros conocer qué tipo de metodología fue la que siguió y si realmente fue la adecuada, que los instrumentos obtienen una puntuación de invalidación. ¿Y a esto a qué se refiere? Les cuento una anécdota. Hace algunos años me contactaron para poder ayudar en un caso. Esto fue el que me contactó fue la fiscalía en ese momento, el Ministerio Público, y me contactaron porque era un caso de una mujer, una chica joven, veintitantos años, que lo que había hecho es que había intentado matar a su hijo. Lo que hizo esta chica fue que se encontraba en el metro, caminando en la estación, y pues el niño estaba chiquito, no mayor de 5 años, y lo que hizo esta chica fue que agarró a su bebé, bueno, su hijo, y se bajó a las vías del metro, o sea, las vías del tren, dejó ahí a su hijo y ella se subió. Y pues obviamente pues ocasionó todo un problema, porque pues obviamente es como muy impactante ver que la chica pues quería matar a su hijo, que lo había dejado en las vías del tren porque ahí tal cual lo dejó y ella se subió. Y pues obviamente le estaban acusando de intento de homicidio, ¿no? Obviamente en grado de parentesco, que todavía es un poco más grave. Pero bueno, entonces lo que la defensa de la chica argumentaba era que pues la chica había tenido como
breakout, o sea, que no sabía lo que había sucedido, que tenía múltiples diagnósticos, que tenía depresión, ansiedad, personalidad, y pues que básicamente no sabía lo que había realizado. En este caso, pues el Ministerio Público argumentaba lo contrario, ¿no? Argumentaba que no, que la chica estaba consciente, que sabía lo que había realizado, porque incluso no pidió ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, pues cada quien hizo su evaluación y obviamente en el caso del Ministerio Público, pues salió que la chica no tenía nada de lo que la defensa estaba utilizando. Y en el cambio la defensa, pues llamó a un perito privado, obviamente por su lado. Y pues dentro de esta evaluación que realizó este perito, que era un perito en psicología, y déjeme decirle que de hecho era un perito bastante reconocido, pero no puedo decirlo. Entonces pues era bastante reconocido y respetado en su área, pero pues el dictamen que había realizado era un dictamen aquí inmenso, muchas hojas, y no me acuerdo exactamente ahorita la verdad qué tipo de prueba utilizó, no sé si no, la verdad no recuerdo el nombre, pero era una de esos instrumentos que son bastante amplios, ¿no? Que son como inclusive como de 3 horas, o sea, son muy amplios. Y pues al final de todos sus resultados, pues él hizo su investigación, ¿no? O sea, la evaluó y pues ustedes pueden ver el dictamen, ¿no? Y que tiene muchas especialidades, reconocimientos, psicólogo, y etcétera, y pues como dice, pues no voy a despreciar la información que está utilizando, está mostrando ese experto, ¿no? Pero al momento de revisar, y justamente para eso me llamaron, para poder revisar los resultados a los que habían llegado este psicólogo, pues que, pues, no les miento, de verdad, en el apartado de conclusiones, yo creo que mínimo había como 10 tipos de diagnósticos, así se los digo, o sea, tal cual, diagnóstico tras diagnóstico, tras diagnóstico, tras diagnóstico, o sea, que si uno lo ve diría, pues, pobre chica, cómo realmente cómo está viviendo, ¿no? Porque eran así diagnósticos de tiene depresión, tiene ansiedad, tiene rasgos narcisistas, también es límite, pero así, en serio, de verdad no lo siento. Al menos eran como 10 diagnósticos. Y pues igual en la prueba decía de que, pues no, igual que estaba súper mal, casi que la chica no podía conectar, no podía razonar por ella misma, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Obviamente al momento de revisar como cada uno de estos resultados los que llegó, y sobre todo que puso los resultados de la prueba que había utilizado, ahí mencionaba, ¿no? Que tal área tuvo cierto puntaje, tal cierto puntaje, bla, 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 bla. Esta prueba, que de verdad trato de recordar, que no me acuerdo el nombre, tiene una peculiaridad en donde especifica, y a lo mejor es esto que a lo mejor mucha gente no conoce, pero por eso es lo bueno de poder como especializarnos y poder conocer un poquito más de las diferentes áreas, no solamente en castellano como en nuestra, es que esta prueba permite que si puntea en ciertas áreas, eran 3, pero si punteaba ciertos ítems o cierto puntaje en 2 de 3 áreas, significaba que la prueba no tenía que ser tomada como válida, porque eso mostraba que la persona que realizó o que contestó este instrumento estaba mintiendo. Entonces, afortunadamente esto era, y pues esta prueba, al momento de ver estos puntajes, pues específicamente nos empezamos a dar cuenta de que pues punteaban en 2 de estas 3 áreas que mencionaba. Entonces, que obviamente por esta información y por estos resultados, esta prueba se tenía que desechar porque no se podía confiar en la información. Y pues esto obviamente el perito no lo dijo y no lo especificó en su dictamen. Entonces, pues ahí fue donde empezamos como a atacar esta parte de la metodología, de lo que siguió, y pues le hicimos mucho énfasis justamente en esas áreas. Y afortunadamente esta prueba no fue tomada en cuenta y el juez la desechó por obviamente pues ver de que no era válida y que la información no era la que realmente tenía que haber realizado el perito, ¿no? Entonces, pues les digo, estos solamente son como algunos ejemplos que de verdad debemos tener muy en cuenta al momento de realizar este tipo de evaluación. Pero hay algunos otros tipos de errores. Y aquí, antes de continuar con el examen pericial, me gustaría realizarles un ejercicio muy rápido porque hay algo que no he mencionado y que decidí no mencionar porque sería un spoiler alert. Pero les voy a mostrar unas viñetas que les van a aplicar, bueno, es un caso que describe el caso y les voy a hacer como algunas preguntas, entonces me gustaría que puedan como participar en este tipo de ejercicio para ver de qué se trata este otro tema que debemos tener muy en cuenta al momento de realizar nuestras evaluaciones. Pero antes de esto, pues les voy a poner un video para ponerlos como en contexto. Esto obviamente el doctor
doctor Nicolás es experto en el área, sobre todo de inimputabilidad, pero ya les explicará más allá de qué se trata. Pero pues para que puedan entender, porque yo entiendo que no todos a lo mejor están o conocen esta parte. Y déjenme ver porque posiblemente va a salir un... así. ¿Me dicen si lo escuchan? ¿Alguien si me puede decir si lo escucha? Por favor. No se escucha. No se escucha más. ¿No? Mejor lo que tienes que hacer es cambiar, compartir tu audio por compartir el audio del video. Ok, a ver. Digo que el doctor ya sabe qué es lo que les voy a presentar, pero... Sí, pero no los voy a spoilear. Y sobre todo Lo que decir... presentas, por ahí veo ahí unos comentarios, gracias por los comentarios. Sí, también me sonó a MMPI, Josué, lo que narraba Marlene. Sí, creo que Y sí nos era pedían opinión de proyectivas y grafología. Bueno, pues ahí les daremos más adelante si quieres, Marlene, luego contestarles. A ver si quieres compartir tu video, a ver si ya se puede escuchar bien. Es lo que está aquí avanzado. Según yo, se está compartiendo el video. Bueno, el audio. Pero si no, pues se los narro. De todos modos, es bastante gráfico, pero se los puedo narrar. Voy a ver si se puede de nuevo. ¿Se escucha? No. ¿No? Bueno. Tendrán que escucharme entonces narrar. ¿Qué hablamos? Bueno, la inimputabilidad a grandes rasgos. Aquí voy a ir mencionando esto. Es lo que ahorita vamos a ver como en el video. La inimputabilidad habla de que pues, es una persona, ¿no? Que en este caso es Pedro, que tiene esquizofrenia y que a raíz de su enfermedad, pues él piensa de que hay otros seres que le están diciendo que su vecino va a atacar el mundo, ¿no? Y es lo que hace, pues mata a su vecino para salvar al mundo, pero pues obviamente esto lo hace a raíz de su trastorno mental. Entonces, aquí como lo están viendo en este video, ¿no? Obviamente en este tipo de casos pues se considera que la persona, así tal cual lo dice la ley, no tiene la capacidad de conocer y entender el delito que está realizando como consecuencia de su trastorno mental, y pues por ende esta persona pues no puede ser declarada culpable, ¿no? Como tal, porque pues él no lo hizo con esa intención o no sabía que lo que está realizando es un delito. Entonces lo que hacen pues en este tipo de casos es de que se les aplica un tratamiento para poder atender como su situación de salud mental, ¿no? Que eso es lo que conocemos como inimputabilidad. Ya son declarados no culpables. Esto, niños y adolescentes, pues es otro tipo de tema. Indígenas, bueno, esto depende mucho como del código en el que nos encontremos. Y pues aquí lo que está mencionando el video es que obviamente pues él siempre va a considerar de que él salvó el mundo, ¿no? De que como, porque yo no quise matar a esta persona o ni siquiera sabía que era una persona, porque como lo veo en ese video, pues él pensaba que era un extraterrestre que iba a acabar. Entonces, eso es lo que conocemos como inimputabilidad. Entonces, para la inimputabilidad se solicitan diversos instrumentos. Uno de ellos, el que tiene mayor peso, es el de psicología, el de psiquiatría, porque como les mencioné, pues esto todo viene a raíz de un trastorno mental, ¿no? Entonces, pues se lo solicita la evaluación y con ello se toma en cuenta para que al final el juez pueda declarar si la persona es inimputable o no. Porque al final esto, pues, algunos lo utilizan como beneficio, que a veces digo que de beneficio no tiene mucho, porque al final pues no es que lo lleven como alguna institución de salud, sino al final pues igual es una cárcel, ¿no? Entonces, y a la persona se le estigmatiza, pero ya no voy a decir más porque siento que me estoy metiendo más después. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Sí, no lo tenía. No sé si alguien me pueda hacer el favor de que quiera leerlo. ¿Alguien que quiera leer? Yo, si quieres yo te... Sí, adelante, Jessica. Viñeta 1, persona de 35 años detenida por ser precisamente responsable del delito de homicidio. Refiere que desde hace unos años comenzó a percibir que la persona hoy oxisa buscaba hacerle daño, ya que la forma en que la veía le hacía sospechar un plan en su contra. Asimismo, la persona presuntamente responsable del homicidio refiere que a los 20 años comenzó a tener la habilidad de escuchar la voz de Dios, que le ordenaba diversas acciones todos los días, como acudir a los parques y hablar en voz alta sobre la Biblia, y de igual forma escuchaba la voz del demonio y esto le ordenaba desconfiar de la persona hoy oxisa. Durante el interrogatorio se muestra sus y por momentos dirige la mirada hacia el fondo de la habitación o a su lado derecho.
llegando a murmurar sin que lo que comenta sea abril. Durante el proceso de investigación se determinó mediante periciales que la persona presuntamente responsable del homicidio prefirió a la persona hoy oxisa 40 heridas con arma punzocortante, llegando a separar del interior del abdomen diversos órganos y esparcirlos en la habitación donde fueron encontradas ambas personas. Ok, muchas gracias, Ángel. Entonces, aquí tengo esta viñeta. Yo creo que ahorita voy a dejar de compartir un poco porque me gustaría verlos. Me gustaría primero preguntarles, yo creo que en el chat va a ser más fácil, sí, es que me puedan decir, ¿ustedes consideran que esta persona tiene un trastorno mental? ¿Sí o no? Y en caso de que consideren que sí, ¿qué trastorno mental consideran que tiene? Solo si consideran que tiene un trastorno. Pueden escribirlo en el chat si gustan para que sea como más dinámico. Aquí contestan que sí, algún tipo de psicosis. Ok, me dicen que esquizofrenia, algún tipo de trastorno bipolar, manía, psicosis, delirio. Ok, esquizofrenia paranoide. Ok. Muy bien. Ustedes, bueno, creo que aquí ya no. Bueno, lo voy a poner acá. Ok. ¿Ustedes consideran que es impredecible su comportamiento? Puede decir sí o no, o sea, que pueda ser peligrosa. Ok. Ok. Aquí dicen que sí, que es predecible, que es peligroso, que se puede dañar a ellos mismos, a los demás. Ok, algo que me falta aquí preguntarles, ¿ustedes consideran que la persona descrita en esta viñeta es hombre o es mujer? Aquí me dicen que mujer, hombre. Dicen sí es predecible, tiene 35 años, y desde los 20 refiere alucinaciones, hombre, es indiferente, no se sabe qué es. Está descompensado de su padecimiento mental, puede presentar agresividad, puede ser de cualquier sexo, ambos sexos. Interesante. Ok. Y aquí, muy bien. Estoy pensando si pasarles una vez la siguiente viñeta. Sí, les voy a pasar la siguiente viñeta y ya después vemos resultados. Para no meter ruido. Déjenme compartirles rápidamente. Igual alguien más que quiera leer, por favor. Yo lo leo. Ok. Viñeta 2. Persona de 30 años detenida o detenido por ser presuntamente responsable del delito de robo de un celular de alta gama en contra de una persona de 25 años. Esta persona detenida o detenido refiere que desde que tenía 10 años ha tenido la tendencia a actuar de manera precipitada por sensaciones internas que le hacen ser impulsiva o impulsivo sin que ocasionalmente pueda considerar las consecuencias. Por ello, a lo largo de su vida ha sido distraído, imprudente e irresponsable. La persona detenida o detenido refiere que poco planifica el día a día y prefiere vivir el momento. Al realizar una búsqueda en la base de datos de antecedentes penales, se encontró que la persona detenida o detenido cuenta con previas detenciones por robo, narcomenudeo, lesiones y pertenecer a una pandilla. Durante el proceso de investigación se determinó mediante periciales y testigos que la persona presuntamente responsable del robo sustrajo del bolsillo posterior derecho del pantalón de la persona de 25 años un celular de alta gama, cuando ambas personas viajaban en un vagón del metro.
Muchas gracias. Igual aquí pues les voy a pedir las mismas preguntas. Primero que me digan, ¿consideran que la persona es inocente? Aquí me dicen que hombre, mujer, hombre, a este sí causa más controversia. Yo creo que por tratarse del metro. Con la información obviamente que aquí está. Ya. ¿Consideran que tiene un trastorno mental? Y en caso de que consideren que sí, ¿cuál? Aquí me mencionan que sí, hombre con trastorno de personalidad antisocial. Trastorno de personalidad. Trastorno antisocial, TDA. Ok. Posible TDA. Pues consumo de sustancias. Personalidad antisocial. Sí, TDA impulsivo. Trastorno límite desafiante. Disocial. Trastorno desafiante. Ok. Y ahora, de las dos viñetas, que son casos diferentes obviamente, ¿consideran que la viñeta 1 o la viñeta 2 puede ser una persona inimputable? ¿Ustedes consideran que la viñeta 1, la viñeta 1, la viñeta 1? Ok. Interesante. Bueno, les cuento un poquito de por qué les hice estos ejemplos. Esto fue una investigación que realizamos hace algunos añitos, sí, ya, hace algunos ayeres. Precisamente porque algo que vimos es que algo que a veces no se toma en cuenta dentro de las evaluaciones es que, bueno, principalmente se le deja mucha responsabilidad a veces al perito psicólogo, al perito psiquiatra, en donde inclusivamente dentro de lo que se les llega a solicitar es determina si la persona es inimputable o no. Entonces al final es como de wow, la inimputabilidad al final pues puede considerarse que es el término jurídico, pero solamente el juez es la única persona que va a determinar si la persona es inimputable o no. Entonces al final los peritos en cualquiera de las áreas que lleguen a involucrarse en el tema de inimputabilidad, que de hecho son como 5 áreas, pero pues donde recaba más la responsabilidad es, o más no la responsabilidad del peso, es en psicología y psiquiatría. Pero bueno, nos dimos cuenta que hay algo que no se toman en cuenta y que de hecho causa mucho, pues sí, conflicto dentro de este tema de inimputabilidad, que es algo tan sensible, y pues es la parte del sesgo. En el caso de la viñeta 1, dentro de estas evaluaciones entrevistamos, bueno, fue una encuesta que se realizó a ministerios públicos, psicólogos y, bueno, no más bien fue defensores. Ya está haciendo otros proyectos. Pero bueno, fue a defensores, que son los que al final tienen que tomar como la información que vierte el psicólogo, ¿no? Pero pues el 91% de nuestra muestra dijo que se trataba de un hombre, a pesar que nos daba como más estos otros datos, que era impredecible en su comportamiento. Sí, la respuesta correcta desde el caso del delito de homicidio es que sí, la persona tiene esquizofrenia. Obviamente todas estas viñetas nosotros las diseñamos con información de casos, obviamente también con un diseño clínico, metodológico. Entonces pues efectivamente era esquizofrenia, probablemente esquizofrenia, algún tipo de psicosis. Nos mencionaban que pues la persona era impredecible en su comportamiento y que por lo tanto podía ser peligrosa. Ahorita pues ya creo que el doctor ya les va a hacer más hincapié como en esta información. Y pues el 68% de la muestra mencionaba que era inimputable. Y de hecho sí, es la persona en este caso cuenta con los criterios para poder decirse que puede ser declarada inimputable, ¿no? Sobre todo por esta parte que dice que desde los 20 comenzó a escuchar la voz de Dios, que le ordenaba hacer cosas, que acudía a los parques, que era la voz de un demonio, que tenía que desconfiar a la persona a la que pues le propició estas 40 heridas. Y ustedes dan cuenta, pues es como una historia, ¿no? Que van contando, pero al final, pues sí, la persona cuenta como con estos criterios para decir que puede ser declarada inimputable. Entonces, todo muy bien. De hecho, en la inimputabilidad es como el delito que más frecuente uno piensa que puede ser declarado inimputable, pero
ya iba a ser más spoiler. En la viñeta 2, pues en este caso nos encontramos ante el caso de un delito de robo simple, que pues el robo simplemente de un teléfono. Y pues la mayoría dijo que tenía trastorno de personalidad, trastorno despaciante, TDA, incluso nos dijeron por ahí. Pero pues de hecho, no. La persona no tiene un diagnóstico como tal. Pueden tener rasgos obviamente de personalidad, pero no es considerado un trastorno. Y pues aquí la mayoría nos dijo que el 75% de esos que llegamos a recabar la información nos dijeron que era un hombre, que podía ser impredecible y que por lo tanto era sumamente peligrosa. Y pues aquí efectivamente pues no es declarado inimputable, porque obviamente si se dan cuenta no hay como una relación entre lo que a lo mejor puede tener, que solamente es una persona impulsiva, irresponsable y que pues cometió un delito, ¿no? Que no tiene nada que ver en comparación de la viñeta 1, que sí nos especifica que pues siguió la voz del demonio que le decía que desconfiara de la persona a la que tuvo que matar, ¿no? Entonces ahí sí hay como una línea que nos lleva de la mano en decir, ok, esto va bien, aquí no. Sin embargo, pues el 11% de esos defensores, Ministerio Público, incluso jueces, porque también tuvo un apoyo que los jueces son quienes llegan a considerar, más bien quienes determinan la inimputabilidad, nos dijo que efectivamente era una persona que tenía que ser declarada inimputable. Entonces esto a lo que voy es que justamente algo que se tiene que tener muy en cuenta es que el sesgo nos puede, ahora sí que valga la redundancia, nos puede sesgar mucho. Algunas de las palabras cuando en un momento preguntábamos si consideraban que tenía un trastorno mental o no, nos mencionaban de si es un loco mental, es un desquiciado, enfermo mental, padece de dificultades mentales, loquito. Algunas de los que ahorita recuerdo, pero efectivamente, o sea, hay un estigma todavía muy, muy grande dentro de la parte de la salud mental, y que pues obviamente estos pues son las partes, ¿no?, que están dentro del proceso. Entonces, yo con esto pues nada más les invito a que pues tengan muy en cuenta que a lo mejor el sesgo a veces nos puede a nosotros jugar mal, que podemos entender que a lo mejor por considerar que una persona es responsable es parte de un trastorno, porque a veces no todo es solamente un trastorno, y también que dentro de esta parte de la inimputabilidad, pues el hecho de ser imputable, si bien es consecuencia de un trastorno mental, no quiere decir que todo trastorno mental va a terminar en ser declarado inimputable. ¿Por qué? Porque a lo mejor como los trastornos de personalidad antisocial, algunos trastornos parafílicos, pues no tienen nada que ver como dentro de estos criterios que establece, que ya lo mencionará más el doctor Nicolás, pero pues hay que tener como muy en cuenta, ¿no?, de que pues al final son personas, y somos personas que podemos interferir como en las consecuencias de pues al momento de estar dentro de casos, por ejemplo. Y pues ahora, como teniendo ya esta base, vamos a hablar como ya más rápidamente de actuación pericial, porque ya me pasó un poquito de tiempo. Y pues bueno, al final es importante que podamos tener en cuenta que existen bases legales de todas las, pues de nuestro actuar pericial que podemos nosotros realizar, ¿no? Y al final estas bases legales los vamos a encontrar pues principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en códigos, leyes, reglamentos, dependiendo de nuestra área. Pero al final hay que entender, no es importante que digamos, sí, yo me acuerdo que el acceso a los indicios se encuentra en el artículo 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, realmente no. Algo que apenas he aprendido, los abogados, pues yo creo que porque lo repito una y otra vez, pero les preguntas algo y te dicen el artículo, pero realmente no es importante. Lo importante aquí es saber de que existen documentos, existen guías, pues sí, códigos, que nos van a ayudar como ese soporte para poder nosotros validar nuestro actuar y decir, es que yo estoy realizando cierta actividad, pero porque este código así me lo está solicitando, ¿no? Aquí tengo como esta base, esta guía que me va, pues al final, pues sí, va a validar el actuar de lo que estamos realizando. Entonces, esto solamente es como para que puedan conocer de que existen varias de estas bases legales y que depende mucho como el reglamento, ¿no? Nos podemos ir desde la Constitución Política, que aquí obviamente va a ir más enfocado a la intervención de los servicios periciales. Los artículos son estos como los principales, pero hay más obviamente. Aquí nos va a mencionar que el Ministerio Público es la persona que tiene la carga de la prueba, es decir, que va a realizar la investigación, que una persona no se le puede detener, sino que se le tiene que solicitar permiso, etcétera. Encontramos igual el Código Nacional de Procedimientos Penales, que aquí esto ya va a ir más enfocado obviamente como en el actuar,
sobre todo en el ámbito pericial, nos va a decir qué tipo de peritajes existen, cómo podemos acceder a los indicios, que los indicios son con los que vamos a nosotros a diseñar o a realizar nuestra investigación, los tipos de peritajes especiales, como el de víctimas, que fue el que les mencioné, que se puede realizar solamente una sola evaluación, o que se debe contar con un cierto número de expertos o en diferentes tipos de especialidades, etcétera. Cómo se interviene o cómo se concluye nuestra intervención, qué es la prueba pericial, en qué debe consistir, sus criterios, obviamente los requisitos necesarios, porque esto sí es importante, en que toda persona que sea que el perito y que obviamente esté dentro de este ámbito tiene que poseer al menos el título y no tener impedimentos. Ahorita les menciono un poquito más de estos impedimentos. También pues de cómo podemos incorporar la prueba, es decir, qué tiene o cómo se le va a acreditar, que es todo esto que ya les había mencionado, que es a partir del criterio del estándar Dover, que obviamente tiene que seguir una serie de criterios y que debe de cumplir toda prueba. También nos encontramos de que ahora ya finalmente a raíz de este cambio que se hizo al Código Nacional ahora de Procedimientos Civiles y Familiares, que pues también ya involucra más como esta parte de poder tener como esta serie de pasos de cómo se va a proceder en la prueba pericial, porque ahora ya los procesos en el caso civil y familiar va a ser muy similar a un proceso penal, de que se tiene que realizar la investigación, cómo se tiene que incluir la prueba, que se va a tener que desahogar y defender, etcétera. Cómo se tiene que ofrecer esta prueba, el perito en tercera discordia, que es lo que les había mencionado, cuando haya como diferentes conocimientos o más bien resultados, si siquiera saber cuál es el real, y reglas en materia familiar, ¿no? Y también aquí lo que va a encontrar va a ser las causas de impedimento. Nosotros pues normalmente, sobre todo si son peritos públicos, obviamente se encuentran con peritos periciales, de otro lado, o inclusive, sí, es más que nada como en este ámbito, hay algunas causas que nosotros podemos argumentar en decir, no puedo realizar cierta evaluación porque tengo este impedimento. Y ahí tal cual la ley pues los protege de decir, pues es que efectivamente no lo puedes obligar a realizar cierto estudio porque aquí la ley está diciendo que no lo puede realizar. ¿Y cuáles son esas causas de impedimento? Es que tengan algún interés directo, obviamente que no exista, que no sean familiares o que no sean amigos, que no tengan ningún parentesco también, algún vínculo matrimonial, que se haya expresado odio, amenazas o que inclusive pues esto se haya dado como en la opinión pública. A veces los casos como muy mediáticos. Pero estas son las causas de impedimento y estas existen ¿por qué? Porque esto lo que va a hacer es de que ya no se pueda tener una veracidad en la información que se está recopilando, ¿no? O que pueda facilitar o más bien pues apoyar más a una teoría que otra. Entonces esto es lo que más o menos nos ayuda a evitar. Y bueno, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rápidamente, pues donde más se utiliza obviamente estas pruebas periciales, todo el ejercicio pericial que se realiza, pues es más conocido en el sistema penal acusatorio, porque aquí pues están los servicios procesales, ¿no? Podemos entender que está el Ministerio Público, la Fiscalía ahora, la de los defensores, el juez, y aquí los peritos, porque los peritos son parte fundamental en nuestro sistema penal acusatorio. Y este sistema penal acusatorio hay que recordar que está compuesto por etapas, que pues muy rápidamente les voy a decir que está compuesta por 3 etapas, ¿no? La investigación inicial, que es cuando se tiene el conocimiento de que tiene algún hecho, se tiene alguna persona y pues se encuentra que tiene algunos datos que nos están mencionando que esa persona pudo haber estado involucrada o que pudo haber cometido el delito. Se lleva obviamente a audiencia, aquí se hace una investigación complementaria donde aquí ya se les puede hacer la solicitud a los peritos, los diferentes expertos para que puedan realizar evaluaciones, pero solamente como una forma de complemento. Y posteriormente ya cuando se determina que hay una probabilidad de que la persona que fue detenida ocasionó o más bien realizó este delito, pues se continúa el proceso, ¿no? Ya después la siguiente, que es la etapa intermedia, esta es la etapa intermedia como más fundamental e importante del sistema, porque pues aquí es donde se llevan a cabo ya las diversas evaluaciones, ahora sí, para recabar los medios de prueba. Aquí se solicita peritos, se hacen evaluaciones, tanto peritos privados, públicos, y se hace realmente toda la investigación exhaustiva para al final tratar de comprobar cualquiera de las teorías de las partes, ¿no? Tanto la que apoya la defensa como la que apoya el Ministerio Público. Aquí pues ambos tienen esta obligación de solicitar todos los medios de prueba que les ayudan en su teoría del caso, y pues dentro de esta etapa intermedia al final se van a, en una audiencia, que es la audiencia intermedia, ahí se van a valorar con el juez para decir, ¿sabes qué? ¿Tiene relación con el hecho o no? Y pues posteriormente se va a seleccionar cuáles son las que van a llegar a juicio oral, que es la tercera etapa.
En esta etapa de juicio oral lo que se va a hacer ya como tal es el desahogo de las pruebas, y aquí sí se va a ver todo lo que les he mencionado, que es la veracidad, la confiabilidad, cómo realizó el perito sus evaluaciones, la metodología, así, porque pues al final la información que va a vertir y todas las evaluaciones y todos los, pues el trabajo que ustedes realizaron va a terminar en el juicio oral y de manera oral. Aquí justamente les menciono, ¿no? Esto es lo de la etapa intermedia, que aquí más que nada es donde se ofrecen todos esos medios de prueba, y aquí es donde el juez pues va a resolver si te admiten o no. Aquí hay muchas pruebas de que a lo mejor van a decir, ¿sabes qué? No tiene relevancia con el caso, esto no, pues no nos ayuda de nada el que nos digas que tal persona se despertó o que estuvo presente en una fiesta, porque al final pues, esto que tiene que ver, o que el testigo, haya 5 testigos que estén relatando el mismo acontecimiento, es como de con 1, con 2 es suficiente. Y pues aquí es donde se decide de pasa o no. Entonces, pues lo que digo, a lo mejor se puede realizar una serie de dictámenes, pero pues aquí es donde realmente se determina si pasa o no a la siguiente, que es el juicio oral. Y una vez de que las pruebas son admitidas en esta audiencia intermedia, estos medios de prueba pasan a ser pruebas periciales. La prueba pericial es al final la que ya se admite para ser presentada en juicio. ¿Y qué entendemos por esta prueba pericial? Vamos a entender que la prueba va a ser todo aquel soporte material que va a tener información sobre algún hecho en específico, pero que sobre todo va a ser la opinión del experto en cualquiera de las ramas o ciencias, que nos va a aportar pues esa evidencia científica para el caso, ¿no? Aquí dentro de esta prueba pericial, el juez va a ser quien al final va a otorgar ese valor de la información que le va a advertir tanto el perito como las partes, atendiendo a las máximas de la experiencia, obviamente, y los elementos que les han presentado tanto por la defensa como el Ministerio Público, porque al final estas dos partes van a ser quienes presenten bajo su teoría del caso las pruebas que los están apoyando para dar a conocer información sobre algún sujeto, sobre algún hecho, alguna experiencia, lo que sea, y obviamente ellos van a tener que acreditar que esta información es fidedigna y que obviamente pues están aportando evidencia. ¿Qué características tiene? Afortunadamente nuestro sistema, pues ya tampoco es nuevo, pero el sistema acusatorio tiene una serie de, pues sí, de características específicas, ¿no? Que tiene que ser público, obviamente, contradicción, este principio de contradicción lo que nos permite es que precisamente ambas partes estén en igualdad de oportunidades. De decir, si tú me estás mostrando esta prueba con estas características, yo te estoy mostrando otra prueba que tienen características completamente diferentes y resultados diferentes, y pues obviamente tengo esta oportunidad de contradecir lo que tú me estás diciendo, ¿no? Obviamente también otro principio es que es concentración, que todo debe ser como más específicamente en una sola audiencia para no perder como el hilo de la historia. Esta inmediación, obviamente que esté de manera inmediata, no dejar como largos periodos entre prueba y prueba, porque también como que se va perdiendo este hilo de la historia, que tenga continuidad y sobre todo que sea oralidad. La oralidad lo que nos va a permitir es de que ahora al momento de presentar las pruebas se pueda debatir y argumentar para defender estas ideas que al final van a ser los resultados de los dictámenes o de las evaluaciones que nosotros realizamos, ¿no? Y esto pues con la finalidad de contrarrestar la de otras personas, contrastar acuerdos y al final pues llevar a cabo este principio de contradicción. ¿Cómo es lo que se va a realizar? Bueno, hay lo más conocido es obviamente el interrogatorio y el contrainterrogatorio, que yo creo que esta es la parte, pues no quiero decir como más relevante, pero es la que va a tener mayor peso, porque al final podemos hacer una evaluación y todo, pero al momento de que pues ya presentamos la prueba, que se admite, que es pasada a juicio, en el juicio es donde de verdad se va a ver toda la información y todo lo que nosotros realizamos. Este interrogatorio o el examen directo va a ser este cuestionamiento que va a realizar la parte que está ofreciendo la prueba, que en la mayoría de los casos es el Ministerio Público, que va a ofrecer lo que dice el testigo, lo que dice un perito, para probar su teoría, ¿no? Lo que ellos quieren comprobar. Hay que tener en cuenta que todos estos interrogatorios siempre van a ser de manera oral, o sea, no se puede tener el documento, de estar leyendo, decir que necesito leerlo, no me acuerdo, y es por eso que es fundamental el que nosotros en el momento de hacer nuestro dictamen y exponer o ahí plasmar la información, pues sea de esta manera objetiva, los principios que les había mencionado, ¿no? Que sea objetivo, que sea claro, conciso, porque al final toda esa información nosotros también, o sea, como peritos, lo vamos a exponer ante el juez. ¿Y qué va a pasar si nosotros hacemos un dictamen como de 50 hojas, donde dentro de esas 50 hojas
explicamos que se utilizó una entrevista semiestructurada de tal autor y esta entrevista consta de tal, porque realmente eso ha sucedido y me ha tocado verlo, de que básicamente entregan un ensayo ahí agregado en el dictamen, ¿no? Y la teoría. Y al final, pues realmente es teoría de que no, pues nosotros debemos de conocer, porque al final es el fundamento que estamos utilizando, pero que al final no va a ayudar al juez, no va a ayudar a esto, y de hecho puede ser hasta perjudicial para nosotros como peritos, porque si en algún momento dentro de esa información extra que se está poniendo se dice que se utilizó cierto o que no está validado en población mexicana, un ejemplo, ¿de dónde creen que se va a agarrar la defensa para decir, entonces, esta información que me está aquí mostrando el perito está completamente equivocada, o es errónea, no es válida? Y pues eso es lo que va a mostrar posteriormente en la siguiente parte, que es el contrainterrogatorio, ¿no? Entonces aquí pues al final sigamos con esta parte del examen directo. En este examen directo pues el Ministerio Público, lo vamos a tomarlo así, lo que va a hacer es que ellos van a tratar de hacer todo lo posible y realizar preguntas para que el perito explique todo lo que realizó, desde qué día realizó su evaluación, dónde lo realizó, a quién lo realizó, qué realizó, cómo lo realizó, las conclusiones, y al final pues, es como la parte fundamental, ¿no? Obviamente, pues esto es con la finalidad de recibir información para los intereses del examinador, que tiene que tener una prontitud de respuesta. Normalmente van a hacer preguntas una por una, a veces en que cada pregunta da pie a realizar alguna otra pregunta, y todo esto siempre va a ser en presencia del juez. Esto es fundamental porque realmente si el juez no está, pues esto pues realmente no tiene valor. ¿Cómo es lo que va a empezar esta estructura? Es lo que a veces a lo mejor muchos no conocemos, ¿no? Primero inicia con una acreditación del perito o del testigo, para ahorita vamos a dirigirnos en el perito. Aquí se hace una introducción de la persona y sus características que hacen que esta persona sea confiable. Aquí básicamente va a ser la parte donde les van a hacer que ustedes a presumirlos, por así decirlo. Decir, pues cuéntenos cuál es su profesión y qué cursos tiene. Y aquí sí podemos decir, ahora sí, todo lo que hemos hecho de, pues tengo una licenciatura en tal, realicé una maestría en esto, también tengo especialidad en X cosa y me encuentro certificada por tal, he realizado cursos, bla, 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 bla. Entre obviamente más se tenga, también esto va a hablar de que hay experiencia y sobre todo hay pericia. O sea, en el sentido de que hay pericia, de que sabemos realizar lo que estamos realizando, y de que obviamente pues contamos con todo ese conocimiento, o más que conocimiento, pues toda esa formación académica, porque algo que sí les puedo asegurar es de que pues todo no se acaba a veces en la licenciatura, uno tiene que seguir estudiando, porque al final pues todo va a seguir avanzando. Es lo bonito de la ciencia, de que nada se desenmarca como verdadero y que todo está en progreso y va a ir cambiando. Entonces aquí pues van a hacer preguntas como más dirigidas en dónde trabaja, cuántos años lleva en la práctica, cuenta con capacitaciones, cuántos exámenes ha realizado, etcétera, etcétera. Posteriormente se hace el siguiente apartado es una relación de los hechos, que aquí más que nada es tratar de ubicar al perito en el caso en el que nos estemos encontrando. Es decir, qué relación tiene el perito o qué es lo que está haciendo el perito ahí. Ahí obviamente pues ya son más preguntas más enfocadas a por qué motivo está el día de hoy en esta sala. ¿Cuándo realizó su dictamen? ¿Qué fue lo que realizó, no? Hora, fecha, día, etcétera. Porque ahí ya van a decir obviamente de que si el perito pues evalúa a tal persona, que es la persona que está haciendo que está siendo denunciada, pues ya ahí encontramos como esta relación que ya tienen las dos partes. Posteriormente sigue esta exposición de los hechos, que ya son preguntas que van a ir específicamente dirigidas para apoyar al perito, para que nos cuente qué fue lo que realizó. Aquí obviamente pues el objetivo principal es que el juez conozca el resultado de la investigación y los resultados, porque algo que a lo mejor no se me olvidó mencionar es que los jueces en el juicio oral, ellos van completamente a ciegas, y son jueces diferentes a los que han tocado en la audiencia inicial, en la audiencia intermedia y aquí en juicio oral, ¿no? Que en juicio oral puede ser en un tribunal colegiado que está compuesto de 3 jueces, solamente depende mucho como del tipo de delito. Pero pues al final son jueces que van completamente en cero y que solamente tienen una hoja donde dicen el nombre de las partes, el hecho que están analizando y qué pruebas van a estar, o qué pruebas más bien se van a desahogar. Y esto lo hacen con la finalidad de que obviamente todo sea neutral y que solamente tengan la información que se les va a presentar en el momento. Es por eso que es sumamente importante que uno obviamente como perito experto pues tenga que ir, pues yo digo que estudiado, voy a utilizar esa palabra, de saber qué realizó, cuándo lo realizó y cómo lo realizó. Y sobre todo decir
pues, o sea, decir la verdad, aunque suene, pues, como algo básico, pero decir, pues es que si yo realicé esta metodología, voy a defender esta metodología y no tratar de decir, realicé otra o cualquier cosa, porque pues ahora sí que cualquier palabra puede ser utilizada en su contra. Aquí pues las preguntas van como de cuál fue su objeto de estudio, cuál fue su planteamiento del problema, qué metodología utilizó, qué instrumentos utilizó, cuáles son sus conclusiones, etcétera, etcétera. Y pues ya, al final aquí pues es como la parte más relax, uno lo expone toda esta parte, lo que ya se sabe. Y pues algunas preguntas más utilizadas, puede haber preguntas abiertas, que estas son como lo que permiten que el perito pueda hablar abiertamente de todo lo que realizó, siempre sin que lo estén como interviniendo, o sea, deteniendo. Y pues puede ser como, ¿cómo terminó su diagnóstico, no? Y ahí ustedes ya se pueden ir como de, pues realicé tal, etc. También puede haber frases que pueden estos guiar como al testigo para que se puedan concentrar en algunos momentos exactos. Y esto porque, pues como les mencionaba en parte de esta charla, hay peritos que pueden realizar 20 evaluaciones en un día, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo vas a poder acordarte? O a lo mejor, pues, llega a suceder, ¿no? Que se olvida la ansiedad, el miedo, porque, pues, obviamente un interrogatorio no es nada fácil. Tanto así de que, pues, aquí solamente por eso les quise dar como una embarrada de lo que podemos encontrar, pero hay cursos que preparan para los interrogatorios, para cómo defender dictámenes, y hay cursos diplomados, entonces esto es una infinidad. Entonces, por ejemplo, aquí las frases pueden ser como, concéntrese el hora en tal día y se encontraba en esta celda. Díganos qué realizó en el reclusorio Oriente el 25 de octubre al imputado tal. Entonces ya el perito va a decir, sí, cierto, fui al reclusorio tal día, entrevisté a este imputado y le realicé tal, ¿no? También puede haber preguntas cerradas, no son muy comunes, porque aquí lo que el interrogatorio lo que hace es que sea como más extenso, pero pues bueno, estas permiten obtener como información sobre más puntos específicos y puede ser un ejemplo de, ¿usted realizó la evaluación? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pues ya van a ir como encaminados. Pero pues tiene la parte contraria, que es el contrainterrogatorio, el contraexamen, que esta ya es la parte más ruda. Porque pues nos pueden tratar muy bien del otro lado, pero pues obviamente aquí va a ser como una mente muy diferente. Y al final, porque el contrainterrogatorio va a ser ese cuestionamiento que va a realizar la contraparte para poner a prueba la credibilidad y desacreditar nuestra teoría del caso. Es decir, aquí tal cual, todo lo que nosotros expongamos o más bien plasmemos en nuestro dictamen, y también lo que nosotros digamos oralmente dentro de esta parte del juicio oral, la otra parte va a estar súper atenta a analizar todo lo que nosotros digamos. Entonces aquí sí es como de tener mucho énfasis en decirles de que solo digan ustedes lo que realizaron, cómo lo realizaron, sin miedo ni nada, sean convincentes en su metodología. Si a ustedes les ha funcionado y está comprobado, tiene esta validez científica, etcétera, pues de atenerse a eso, y al final pues no dejarse como intimidar también, ¿no? Pero pues también obviamente no mentir, no decir cosas de más, porque de ahí se pueden agarrar, ¿no? Y es el ejemplo que yo les puse con este caso que me tocó apoyar en su momento, en donde pues si ustedes veían el dictamen del psicólogo forense, como de no, pues sí, la chica tiene 10 diagnósticos, está muy mal y toda la cosa, pero ya cuando nos vemos específicamente, y de hecho esta prueba se pudo desacreditar justamente en contrainterrogatorio, de que pues al final la prueba no era válida, entonces todos esos 10 diagnósticos pues, al final no eran válidos, o sea, no estaban comprobables, realmente no se podía confiar en esa información. Entonces aquí pues lo que se va a hacer es que se va a tratar de restar credibilidad del perito, a reducir su veracidad, resaltar la información que favorezca, y sobre todo se va a tratar de refutar la información que se presente en el examen directo. Aquí sí se van a ir con todo. Y pues aquí normalmente no hay una estructura específica, porque normalmente lo que hacen es agarrar alguna información que ya se dijo en el examen directo, y de ahí solamente pueden utilizar que quieran confirmar alguna información específica que haya realizado el perito en su examen, para pues como que vuelva a confirmar que específicamente él dijo que había estado en el reclusorio el 26 de octubre, ¿no? Y posteriormente pues puedan ir a acreditar y hacer preguntas para probar su versión que está realizando, ¿no? Como en este ejemplo del caso que les digo, usted utilizó creo que me habían dicho que era el MPBI, algo así, porque no me acuerdo de la prueba, pero no puede ser. Pero bueno, usted realizó este dictamen tal día, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo realizó en la fecha en el reclusorio tal, sí, etcétera. Y al final, confrontar para mostrar precisamente la contradicción, que aquí van a existir diferentes técnicas, que puede ser desde que lean el dictamen, las posiciones, etcétera. Aquí
si bien nunca vamos a tener el dictamen nosotros en nuestra mano cuando en el momento tengamos que exponer en juicio, hay algunas técnicas como es el de leer dictamen para leer contradicción, mostrar contradicción, algún otro ejemplo, en donde pues primero se le va a situar al perito y decir, usted realizó cierto dictamen, ¿cierto? Sí. ¿Nos puede decir si puede identificar el dictamen? Sí. ¿Por qué lo puede identificar? Porque puse mi firma. Por eso les digo que es importante que ponga su firma. Si le muestro el dictamen, ¿usted puede reconocer su firma? Sí. Ya piden hacer esta técnica de contradicción, ya se les pasa al perito el dictamen, ya ven que está su firma y le preguntan, ¿reconoce su firma? Sí. ¿Nos puede leer tal apartado? Y ahí les va a decir, en el ejemplo que les pongo, ¿no? Pues 2 de estas 3 áreas tienen cierto puntaje. Ok, gracias, ¿no? Y ya con eso, ¿qué van a hacer? Que pues ya están mostrando que él puso, o bueno, que sí, que el perito puso, que justamente hay 2 áreas que están mostrando que pues la información es falsa, que está mintiendo la persona, ¿no? Entonces, aquí las preguntas que más van a ser utilizadas son preguntas cerradas. Entonces, por eso les digo que hay que tener como bastante exactitud de lo que uno dice, porque aquí pues estas van a permitir obtener información sobre algún punto específico y aquí como esto, ¿no? ¿Usted cuenta con certificación en psiquiatría forense? ¿Sí o no? Va a decir no. Entonces ya con que diga que no o que no tiene una certificación para evaluar adolescentes, pues ya con eso desacreditaron completamente al perito de decir, pues es que no tienes la experticia que están solicitando, ¿no? También se pueden utilizar preguntas objetivas, en donde pues este tipo de preguntas incluyen respuestas de sí o no, como de usted refirió que firmó el dictamen, ¿cierto? Sí, yo lo firmé. Puede haber preguntas abiertas, aunque la verdad aquí no son como tan frecuentes, pero pues llegan a suceder, en donde pues aquí lo que permiten es que el perito pues pueda como exponer un poquito más y dar información, ¿no?, al respecto sobre algún punto. Un ejemplo es, ¿por qué utilicé ese manual? Por ejemplo, que llegan a encontrar que todavía, y de hecho hay casos donde todavía se llegan a utilizar manuales que están todavía, pues que ya no están ni válidos, ¿no? Por ejemplo, el DSM-4, que hace ya ayer es que ya dejó de estar válido y que está utilizando un diagnóstico que a lo mejor ya ahorita ni siquiera se considera como un trastorno. Entonces son como algunos ejemplos que pueden ver como dentro de este interrogatorio, ¿no? Y al final, pues, me comenté. Pues esto que nos va a llevar, nos puede llevar a que podemos encontrarnos a que hay responsabilidad pericial. ¿Por qué? Porque al final la información que nosotros vertamos nos va a ayudar al juez a que tome decisiones sobre su información del dictamen, si puede haber daños o consecuencias a terceros, porque al final el perito, antes de dar su información, va a mostrar y va a protestar de sí bajo juramento que va a decir la verdad. Entonces esto pues hay veces en donde si estos llegan a cachar que pues dijo alguna información incorrecta, ¿no? O que puso información o resultados que no debería haber puesto, pues también nos podemos encontrar que efectivamente nos podemos encontrar ante responsabilidad pericial y que puede ir en 3 ámbitos, tanto administrativa, civil y penal. La responsabilidad administrativa es como lo más relax, por así decirlo, lo más tranquilo que nos podemos encontrar, y esto obviamente la podemos encontrar si ustedes quieren darle una leída a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, en donde pues aquí nos cuentan que justamente nos podemos encontrar con casos donde va a ser una responsabilidad administrativa, que esto pues puede ir desde amonestaciones, que suspendan el empleo, cargo, comisión, que los destituyan del puesto, una sanción económica o inclusive pues inhabilitarlos por algún tiempo para desempeñar su cargo, ¿no? Esto obviamente va a ir cuando alguna autoridad les solicite a ustedes realizar alguna evaluación o algo, un acto, y ustedes pues no quieran realizar. ¿Cuál es lo que nos puede llevar a tener una responsabilidad administrativa? Pues al final no cumplir con el servicio, hacer omisión, abstenerse de ejercer el cargo, decir, es que sabes qué, pues no, yo no quiero, no sé, hay muchas personas que les causa un poco de conflicto a lo mejor hacer evaluaciones para tipos de, bueno, delitos de secuestro con víctimas, no les gusta, ¿no? Algo así, y pues no quieren realizar la investigación. También no presentar la documentación a tiempo, porque esto es fundamental. Hay términos donde pues siempre las autoridades nos dicen tienes tantos días para poder presentar tu dictamen, ¿no? Porque al final pues ambas partes deben de tener esta información, etcétera. También que puedan custodiar y cuidar información, es decir, impedir o evitar su uso. ¿Por qué? Porque hay casos donde igual pues favorece a la autoridad del Ministerio Público, ¿no? Y por lo tanto pues no se lo queremos mostrar a la defensa porque sabemos que ella pues va a tener ventaja en leerlo y saber por dónde atacar. Pero pues al final esto pues no debe de hacerse, o simplemente pues como les digo, pues no quiero intervenir. Otro tipo de responsabilidad que puede ser la civil. Aquí la civil es más enfocada como a una reparación del daño o a una indemnización para pagar precisamente
ocasionó algún daño o perjuicio, y pues en este caso el perito va a ser responsable de todos los daños, material, tanto material o moral, y de los perjuicios que llega a causar su actuación por alguna falta de la diligencia, ¿no? O negligencia más que nada. En el caso del daño moral, pues va a ser que a lo mejor haya atacado contra las creencias, contra el honor, contra la reputación de la persona que evaluó. Esto puede ser alguna vulneración de la libertad, integridad, o que haya hecho una revictimización, etcétera. Entonces, pues, esta responsabilidad civil va a ir más encaminada como a hacer esta reparación del daño moral, que mayormente es como un indemnización, ¿no? del pago de los daños. Y pues normalmente en este caso la obligación pues siempre va a responder con alguna multa, puede ocasionar también alguna privativa de libertad, pero es como muy escaso. La verdad es que ahora sí que la responsabilidad civil es como un paso antes de poder llegar a una responsabilidad penal. La responsabilidad penal ahora sí que es la más temida por todos, donde aquí definitivamente si se ocasionó alguna negligencia y se tuvo alguna consecuencia de esta, pues el perito va a tener que responder penalmente por la conducta, porque al final pues pudo ocasionar ocasionó un delito más bien en el ejercicio de su profesión, y aquí sí puede ir desde lo mínimo, que puede ser una multa, hasta literal una pena privativa de la libertad, que se le pueden suspender de sus funciones o inhabilitar para su ejercicio profesional, o inclusive pues retirarle la cédula profesional, ¿no? En caso de que haya sido con algún delito más grave, que esto pues ya va a tener que hacer un proceso penal. Algunos ejemplos que nos pueden llevar a esto es resistencia a particulares, que se rehúsa a prestar un servicio, pero sobre todo la falsedad en declaraciones judiciales o informes, también que se pueda comprobar que recibió algún soborno, que afirmó un hecho falso, como el caso que les mencioné. La verdad ahí ya no supe qué más pasó, me hubiera encantado, pero yo creo que no pasó nada grave porque esa persona sigue estando en el ámbito. Pero pues al final esto ya, la responsabilidad penal es algo como más grave, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que realizamos pues sí puede tener consecuencias, ¿no? Porque al final pues debemos de considerar que la información y todo lo que realizamos pues, puede afectar a una tercera persona. Y pues nada más como de manera rápida, porque esto creo lo va a mencionar la doctora Jennifer en su momento, y con ella vamos a tener una ponencia excelente, porque ella es experta en el ámbito obviamente de lo ético y sobre todo lo legal. Pues recabar de que obviamente existe un decálogo del perito, pero más que un decálogo del perito son actuaciones que nosotros debemos de estar conscientes de que debemos de cumplir al momento de realizar alguna actuación pericial, ¿no? De ser conscientes de las limitaciones de nuestra capacidad científica. O sea, al final debemos de entender que no vamos a descubrir, como dirían, el hilo negro, ¿no? De decir, es que yo quiero a fuerzas comprobar que esa persona sí mató a tal persona, o que violentó a X persona, ¿no? Sino decir, esto está dentro de mis posibilidades, dentro de mi rango laboral, puedo decir, voy a aplicar ciertos instrumentos, evaluaciones, etcétera, y llegar a un objetivo, y es lo único, ¿no? Obviamente ser metódicos, claros, precisos, mantenernos actualizados en conocimientos técnicos y científicos, que es sumamente fundamental, porque como les digo, ¿no? A lo mejor hay diagnósticos que en el DSM-4 todavía existen, pero que ahorita actualmente no, y que ya no se están en cuenta y que pues, pueden pues todavía utilizarlos, ¿no? Colaborar eficazmente con las autoridades, más que colaborar, yo creo que siempre, bueno, más bien no creo, firmemente debemos entender de que la colaboración en equipo es muy fundamental en estos casos, ¿no? O sea, no decir, yo voy a realizar mi trabajo y esto es muy aparte de lo que estamos realizando, pero al final se tiene que colaborar, es decir, si necesito cierta información, tú me la puedes proporcionar, ¿no? Esto me va a ayudar a tener un resultado más preciso, puedo ser más metódico, etcétera. También sobre dictaminar sobre cuestiones técnicas, científicas, sin omitir opiniones de carácter legal. Esto les hago sobre todo por el ejemplo de inimputabilidad, de que muchas veces así se le solicita al perito. Por favor, determine si la persona es inimputable o no. Y al final, el único que puede decir si es inimputable o no, porque es un carácter judicial como tal, sí, jurídico, solamente es el juez. Al final es como si fuera una tipo de sentencia, que realmente no es así, pero pues al final es el juez, ¿no? Entonces como de darnos ese carácter de decir, yo puedo decir que obviamente lo voy a declarar culpable, pues eso no se puede hacer. Simplemente de decir, pues hasta aquí rebasa mi experticia, de decir, pues sí, la persona tiene la capacidad o no de poder entender las cosas y se acabó, ¿no? Ser imparciales, obviamente.
aplicar métodos, técnicas de investigación científica en busca de la verdad, que esto va también muy de la mano con mantenernos actualizados de los conocimientos técnicos científicos que vayan actualizando en nuestra área, fundar las conclusiones con la verificación de los hechos, obviamente la veracidad de decir, pues esto fue lo que realicé, obviamente mi resultado pues va de acorde a mi metodología utilizada, escuchar objeciones metodológicas, técnicas de cuestiones de dictamen, que esto también es como de estar muy conscientes de lo que podemos realizar, de que obviamente también nadie es perfecto, de decir, ok, si pues aquí obviamente utilicé mal esta técnica, decir, bueno, tengo que mejorar, tengo que dejar de utilizarla, etcétera, y excusarse de discriminar solo por razones técnicas, legales o éticas, ¿no? O sea, al final tenemos como esa ventaja, por eso les digo que es importante que conozcamos como todas estas bases legales que podemos tener y que nos puedan ayudar a decir, pues es que no quiera, sino que pues la ley me dice que solo esto tengo permitido, ¿no? O que me puedo excusar de realizar tal dictamen por X cosa. Y bueno, esto realmente, pues les digo, solamente es una embarrada. Traté de darles un poquito de todo lo que podemos ver alrededor de todo este curso tan nutriente que vamos a tener. Y pues les agradezco mucho su atención. Aquí les dejo mi correo por si llegan a tener alguna duda, si quieren alguna más de bibliografía, se las puedo compartir con todo gusto. Y pues les agradezco nuevamente la atención y sobre todo la invitación a poder impartir esta charla con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Marlene. Por ahí había algunos comentarios, etcétera, entonces no sé si quieran hacer alguna pregunta primero en viva voz a Marlene, antes de que tanto Marian como yo veamos las preguntas que habían hecho. Pueden ir alzando su mano y preguntarle a Marlene. Adelante, Jessica. Y luego Lady. Muchas gracias por la temática muy interesante y centrada a lo que es el curso. Y rápidamente comento, tengo una paciente que vivió abuso sexual y ahorita está en proceso de evaluación pericial, por así decirlo, en ciertas instituciones. ¿Qué se hace cuando esta paciente, independientemente de cómo percibe a los profesionales de institución, porque viene desconfiada, con ansiedad de lo que vivió, percibe bueno, no percibe, una de las psicólogas le ha dicho que probablemente su caso no proceda, que no hay pruebas suficientes, que casi le van a dar carpetazo a su caso? Yo considero que no es adecuado el que como psicólogas digamos esto, porque pues no, o sea, no. Sin embargo, yo a lo que voy es que puedo hacer yo, ¿no? Para recomendarle a esta paciente que me ve de forma privada, que haga. Solo es eso. Gracias. Sí, gracias, ¿no? Pues justamente es lo que comentábamos, ¿no? Creo que es un error que muy comúnmente cae en los profesionales, en pues dar como este testimonio, más bien dar su opinión experta, ¿no? Más allá de lo que ellos pueden como decir. Al final esto que mencionas de que ellos dicen, no, pues tu caso no va a proceder nada, pues realmente es que de ellos no depende, porque al final pues ellos no son la autoridad, ¿no? Que va a determinar de si su caso es un delito o no. Porque el delito, ¿quién lo va a al final determinar? Pues es el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía. Entonces, algo que pueda hacer es que normalmente está otra de las partes que no mencioné, que son los asesores jurídicos. Entonces, igual los asesores jurídicos los que pueden pedir, igual ellos pueden solicitar dictámenes por otras partes y pueden llevar a sus propios peritos. Entonces, esto se puede hacer, sino incluso decirle a la misma fiscalía de que pues es que no puede ser posible, la verdad. A veces todavía me impresiona que pues uno busca como ayuda más profesional, ¿no? Y que inclusive pues a veces esto ocasiona que las propias víctimas no quieran ir a denunciar, ¿no? Por este miedo y temor a ser denunciadas, a ser escuchadas, y realmente que puedan escuchar su caso, pero puedes acercarte a hacer eso. O sea, me tocó a mí ver muchos casos en donde justamente como no estaban conformes o algo, podían solicitar otra evaluación, inclusive ellos, el asesor jurídico sobre todo, es quien puede solicitar otras nuevas evaluaciones, porque el asesor jurídico al final es como esta defensa que va a tener la víctima y que también debe de velar por estos mismos derechos. Muchas gracias. Gracias, Mar. Lady y luego Kimberly. Sí, buen día. Me llamo Lady Góngora, soy psiquiatra y pues también actualmente trabajo en una institución pública, en un hospital psiquiátrico.
Entonces, escuchando su plática me entró la duda porque pues constantemente en el área de urgencias recibimos solicitudes de las fiscalías y en ocasiones ya directamente de un juez también, que se nos pide realizar pues valoraciones inmediatas en carácter de urgente, de determinar si padece alguna discapacidad intelectual, capacidades de comprender, diagnósticos de algún trastorno mental. Y pues mucho de eso lo realizamos con clínicas solamente porque pues por la urgencia no tenemos pues, el poder apoyarnos de alguna otra prueba, ¿no? Pierde validez en este caso nuestros dictámenes, pierden validez y solamente son clínicos. Pues realmente no es que pierdan validez, creo que no lo mencioné, pero justamente algo que se puede hacer es que obviamente siempre vamos a tener como algunos casos donde a lo mejor no se pueda realizar alguna evaluación, ¿no? O que haya como algunas cosas que nos detengan a poder realizar una evaluación, ¿no? Por ejemplo, en estos casos que a lo mejor la persona pues no se encuentra todavía estable y necesita primero para poder realizar una evaluación, que ya el doctor les va a mencionar más esta parte, pero existe otra parte aparte del dictamen que son los informes. En los informes, como su nombre lo indica, tal cual se le informa en decir, pues es que, ¿sabes qué? No se pudo realizar esta evaluación por cierto suceso que ocasionó, que sucedió, y eso no quiere decir que no tenga validez, sino que más bien ustedes están informando lo que está sucediendo. Va a tener casi la misma metodología que el dictamen, la única diferencia es que en el dictamen pues sí se va a dar como esta respuesta como objetiva y esta opinión experta, ¿no? Pero también el informe nos puede ayudar mucho como a entender este tipo de casos y no es que no se quede sin validez. No sé si ahí el doctor quiera como mencionar un poquito más porque él es psiquiatra forense y conoce más. Gracias, Mar. Pues en realidad ahí el gran problema más bien es que en ocasiones cuando los jueces llegan a solicitar un peritaje, ante la ausencia de peritos en materia en muchos de los estados de la República, digo, debemos de ser no más de 5,000 psiquiatras en todo el país, creo que somos como 4,800, algo así, la última cuenta. Y de ellos no somos más allá de 100 psiquiatras forenses, entonces hay una gran ausencia de personal capacitado para poder dar solución a las demandas del sistema judicial. Y por ley, como les decía Marlene, con el hecho de tener solamente la cédula y tener, en este caso, ya el entrenamiento, no puede ser perito. Ahí las instancias que llegan a aperturar el hacer este tipo de dictámenes, pues bueno, ya es muy difícil que se cierre la puerta, ¿no? Después de haberla abierto con los jueces en cada estado, pero hay que acotar claramente que, bueno, pues no cuentan con el personal exactamente y al momento de hacer la evaluación tiene la validez completa que tiene cualquier realizado por un psicólogo forense clínico o un psiquiatra forense. Más bien lo que necesitarían ustedes es un poquito más de entrenamiento en el ámbito jurídico para poder desempeñarse de manera mucho más adecuada. Y hay un punto importante es que en el caso de cuando llegan a ser llamados, pues todas las causas de recusación se aplican, ¿no? O sea, no puedo ser perito de mi propio paciente, si yo ya tengo algún involucramiento con el caso de manera directa, etcétera, tampoco puedo ser perito, y todas las que aplicó, o más bien dicho, comentó Marlene hace ratito. Y en el último de los puntos, todas las opiniones que se llegan a formular y que se colocan como opinión clínica y le ponen la leyenda de que son para fines médicos, no legales, pues bueno, los jueces y los abogados los utilizan, ¿no? O sea, con independencia que se le ponga esa leyenda y pueden ser llamados a ratificar, ¿no? Aquí el único punto es, si yo acepto como perito, tengo que tomar protesta. Entonces, es una cuestión muy diferente el tomar protesta y aceptar un caso y la otra ser designado directamente por una autoridad. Si el juez solicita a la Secretaría de Salud Estatal o a la autoridad de la institución donde laboro una pericial y éste la acepta y me designan, entonces el oficio se gira hacia el juzgado pertinente, dando por acotado que es este perito, esta persona que se dedica a la clínica y que está acreditado, que tiene su cédula, su título, y bueno, para trabajar en institución pública, también el certificado de la certificación del Consejo Mexicano de Psiquiatría en este caso. Y bueno, pues ya con esos datos van y hacen todo el procedimiento para hacer el peritaje.
En otras ocasiones se llega a solicitar más bien una opinión técnica. Eso también utilizan mucho los jueces, que a instancias públicas, como podrían ser hospitales psiquiátricos o como universidades o centros de atención en salud mental, se les solicita una opinión técnica, es decir, no llega a ser un metaperitaje, eso lo veremos con el doctor Eliseo el día jueves, sino más bien como una especie de revisión y de opinión, ¿no? Dentro del caso, y se envían inclusive algunas cuestiones, o en algunas otras ocasiones sí pueden ser llamados los médicos tratantes como testigos expertos. Entonces ahí sí claramente no son peritos. Si yo como médico tratante de uno de mis pacientes en el ámbito público soy llamado a testigo, bueno, pues no puedo formular como perito, sino que más bien voy y declaro lo que se me está constatando. Y ahí también tenemos una salvedad. Podemos incluso negarle cierta información a los actores del juicio si no compete, ¿no? O sea, si llegan a solicitar información que no compete al proceso, pues tenemos todo el derecho de negar el poder dar esa información. Pues no sé si contestamos un poquito tu pregunta, Lady, o te confundimos más. No, bastante. Y otra pregunta rápidamente de la práctica aquí en el hospital, ¿no? Bajo estas mismas circunstancias también llegan niños y adolescentes, pero pues en mi caso yo no soy psiquiatra infantil. Cuando se nos solicita también emitimos y respondemos lo que se nos pregunta, o ahí sí tendría que ser canalizado con el psiquiatra. Pues bueno, ahí la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es muy clara. Lo que solicita cuando hay un peritaje es que el perito tenga reconocimiento de expertise comprobable, ¿no? O sea, ya sea que en el caso de un niño sea un psiquiatra o que sea un psiquiatra que tenga el reconocimiento ya en trayectoria y en expertise del tema. Lo ideal sería que tuviese el entrenamiento correcto, ¿no? Que sea un psiquiatra o que tenga este entrenamiento en exploración a un menor, sobre todo en aspectos como de agresión sexual, etcétera. Pero si se llega a solicitar una opinión técnica, bueno, pues podrían participar, aunque podría ser descartado en el proceso por lo propio vertido en la ley del sistema de justicia penal para adolescentes. Pero en el caso de menores de edad, sí yo sugiero que si un psiquiatra general es llamado o un psicólogo general y no tiene el entrenamiento, se recuse, ¿no? Que sí claramente diga, ¿saben qué? Pues no tengo el entrenamiento y no tengo la especialización y no tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues bueno, una cosa es tener el entrenamiento y poder participar. Pueden haber psiquiatras que estén dentro del hospital y puedan hacerlo, o puede ser alguien que compruebe que tiene ese entrenamiento hacia adolescentes. Hacia niños sería muy complicado. La verdad es que en niños sí se necesita mucho mejor que fuera un psiquiatra o un psicólogo infantil. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y terminamos con Kimberly y luego ya un par de preguntas, Marian, para no quitarles tanto tiempo del descanso. Hola, gracias. Soy Kimberly, soy psicóloga y trabajo como psicoterapeuta particular. Bueno, primero quisiera compartirles que tomé un diplomado de psicoterapia familiar. Ahí nos metieron mucho miedo porque de ser profesor, no, yo lo recomiendo que si tiene que ver un asunto con legal, no sé, por ejemplo, el tema de custodia de personas menores de edad o de divorcio o de violencia familiar, pues no atiendan los casos porque si no un juez les va a mandar a llamar. Entonces, entre esas y otras cosas no me gustó el diplomado y me salí, pero ahí mi duda es, o sea, ¿qué argumentos podría yo tener como para fomentar esto con los colegas? Porque no es como que queramos o no, y también pues no, o sea, no está bien que no colaboremos justo pues en el acceso a la justicia, pero desde como la psicoterapia particular. Y otra duda es que tengo consultantes que a veces me piden reportes psicológicos porque sí justo van a iniciar un proceso ya sea administrativo, por ejemplo en tema de violencia laboral o en tema de acoso escolar o en tema de violencia de género en las universidades. Entonces aquí yo tengo la duda de cuál sería un alcance y qué características tendría que tener mi reporte, porque al final a veces los abogados o las abogadas de mis consultantes tampoco lo tienen tan claro, ¿no? O sea, yo me he limitado a poner el objetivo de la consulta y las sesiones, y detallo las sesiones que he tenido, pero no sé ahí si me podrían dar como
alguna característica que yo pueda considerar para estos reportes que más bien me piden como los abogados o las abogadas a través de mis consultantes para iniciar procesos administrativos. Gracias. Sí, pues creo que a veces es justo lo que les comentaba en el ámbito de en el caso de la inimputabilidad. Muchas veces los errores también los tienen los abogados, ¿no? O sea, quieren cosas o a veces inclusive ni siquiera saben realmente qué es lo que necesitan para sustentar su teoría del caso o qué es lo que están buscando, ¿no? Y simplemente dicen, pues evalúen a tal persona. Entonces, aquí realmente sí decir que pues, como les mencioné como alrededor de esta charla, pues realmente solamente enfocarte en si te están preguntando, o sea, en lo que preguntan o el planteamiento del problema, pues solamente enfocar a responder tal, ¿no? Porque al final pues aunque suene feo, pero pues tú no estás resolviendo como su problema, ¿no? Aquí realmente quien debe de realizar toda esta teoría del caso, de analizar qué dictámenes, para dónde va a ir, ¿no? Ya sea no solamente en el penal, sino en el administrativo, civil, etcétera, pues sí es el abogado. Y es lo malo, ¿no? Que a veces no tienen como estos conocimientos de saber cuál es el alcance que ustedes tienen. Porque si al final, si tú, digamos, ya estoy hablando de tu disculpa, pero bueno, si nos solicitan algo, ¿no? De decir, bueno, pues yo puedo decir que puedo evaluar a una persona y hasta aquí llega mi trabajo, ¿no? Pero pues al final, si eso no le ayuda al abogado, pues ¿quién va a tener la culpa? El abogado, ¿no? Porque él fue al final el que no supo explicar qué es lo que realmente necesitaba para acreditar. Y realmente tú podrías argumentar eso, o sea, al final eso es lo que te están solicitando, no puedes ir más allá de lo que te están pidiendo, porque al final ya te está saliendo como de ese campo de visión de lo que estábamos platicando, ¿no? De que a veces si decimos, no, pues ¿sabes qué? Perdón por las palabras, ¿no? Pero decir, no, pues es que qué tonto del abogado, ¿no? No debía de haber preguntado esto, debía de enfocarse en esta área porque tiene que preguntar específicamente si esta persona no se tiene ciertos rasgos, ¿no? Pero al final son cosas que el abogado no está viendo y que realmente no depende de ti. Entonces, pues simplemente con eso de decir, esto es lo que se me solicitó y esto es lo que estoy yo contestando y es completamente válido y no hay ningún problema. En el caso de lo que mencionabas de tu diplomado, pues justamente, o sea, al final no hay como especialidades así o diplomados, lo que sea, como tan específicos de decir, esto es para ser un perito forense en el ámbito penal. Porque al final, como igual les explicaba, como en este circulito de las diferentes áreas, al final un forense va a estar en cualquier área donde se tenga que dar alguna resolución judicial, ¿no? Se tenga que dar respuesta a algún caso judicial y no exclusivamente penal. O sea, están las áreas, ¿no? Familiar, civil, administrativa, el mercantil, inclusive. Entonces, pues al final estas certificaciones o diplomados que, como el que mencionabas, pues te van a estar ayudando a ti más que nada a hacer más expertise en tu área, que por lo que entendí es la laboral, ¿no? Que es como en esta área donde te encuentras. Entonces, pues al final es lo que te puede ayudar, pero te digo, al final, pues no todo depende de nosotros, lamentablemente. Entonces, no sé si igual el doctor quiere comentar algo. Y siempre voy a meter al doctor. Sí, ya me di cuenta. Bueno, breve. Mira, en realidad es un equívoco que les metan miedo. Todos prácticamente desde el momento en el que ya estamos ejerciendo en el ámbito privado o público, podemos ser llamados como testigos para nuestros propios pacientes, ¿no? Y clarificar que, bueno, pues se puede tratar de ese asunto, etcétera. Y bueno, en el ámbito privado eso se cobra, ¿no? Las horas, el tiempo que uno vaya a hacer este tipo de diligencias. Pero en el caso, por ejemplo, del ámbito público, podemos llegar a ser llamados, ahí es mucho más complicado que nos podamos no involucrar, porque estamos siendo llamados a una autoridad y somos servidores públicos, y entonces involucran otro tipo de leyes, ¿no? Como esta de responsabilidades, etcétera, que les decía Marlene. Y en el caso de hacer evaluaciones, ahí yo he dicho que, bueno, mientras tengan el entrenamiento adecuado, mientras sepan de leyes, el proceso, mientras sepan evaluar clínicamente de manera correcta, actualizada, etcétera, es viable que se puedan involucrar. Hay que tener mucho cuidado de lo que uno vierte y lo que uno dice en el dictamen, simple y sencillamente, pero bueno, lo he dicho en otros foros, un psicólogo clínico forense es equivalente a un psiquiatra forense. Por lo tanto, con un buen entrenamiento se puede participar. Y para los dictámenes, pues muchas veces los abogados no tienen mínimo conocimiento de qué es lo que tendrían que aterrizar dentro del dictamen o dentro de la opinión, y pues se guían simplemente con lo que uno les dé. Yo lo que les sugiero es que pues, tomen un poco en cuenta lo que les enseñaba hoy Marlene, ¿no? De estos mínimos puntos,
Y recordemos que, bueno, ahorita ya desde hace algunos años en el ámbito penal ya es en el sistema oral, y de este punto, pues en realidad el hecho de que se introduzca una prueba, pues más es en el interrogatorio y muchas cosas de memoria, etcétera, más que lo escrito. Y pueden inclusive ser desacreditados desde el inicio, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando no hay una certificación, cuando no hay un entrenamiento, cuando no hay la cédula bien estandarizada con el título, etcétera, ¿no? Y como bien les decía Marlene, las clasificaciones que lo veremos ahorita con mi ponencia. Y en el caso de los rubros mínimos, pues bueno, me parece que ahí dependerá del caso. En el ámbito civil, pues estamos a muy poco tiempo de que también se vuelva oral. Antes sí había un poco más esta lógica del sistema mixto, ¿no? De introducir el dictamen, ir a defenderlo, a lo mejor ir a hacer un debate, ¿no? Entre peritos, o incluso todavía estaba la figura de tercera en discordia, que por ahí vi que preguntaban, pues en lo penal no hay tercera en discordia. En lo civil, pues todavía por ahí algunos juicios que lo tienen. Hoy en realidad cada vez está cayendo más en desuso. ¿Por qué? Por la lógica un poco más procesal que tienen ya los juzgadores, y que pueden pues decantarse por alguno u otro proceso, y si ellos consideran que es necesario, pues pueden en algún momento, en algunas instancias,